Arratsaldeon, hasi baino lehen mesedez telefonoak amatatzeko eskatuko dizuet. Eskerrik asko. Eta orain bai, Udalbatzak 2017ko azaroaren 30ean, ostegunean, arratsaldeko 7etan udaletxeko batzar aretoan egingo duen osoko bilkuraren ohiko saioarako. Para la sesión ordinaria que celebrará el Pleno de este Ayuntamiento el próximo, o sea, hoy, jueves 30 de noviembre de 2017, a las 7 en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. Hauxe da gai zerrenda. Lehenengo puntua, barkatu, Jon Zapirain jauna gaur ez da etorriko arazo pertsonalengatik edo lan arazoagatik, ez dakit zehatz. Vale, Jon Zapirain jauna, EAJ-ko zinegotzea dena, gaur ez da etorriko lan arazoengatik. Excusamos la presencia de Jon Zapirain, concejal del PNV, que no puede asistir por razones laborales. Lehenengo puntua, 2017ko urriaren 26ko esoiko batzarrerako akta onartzea. Primer punto, aprobación del acta del 26 de octubre de 2017, sesión extraordinaria. Aipamenik. Bozkatuko dugu, aldeko botoak. Aho batez onartzen da, se aprueba por unanimidad. Bigarren puntua, plentzia amesten proiektua aurkeztu eta onartzea. Segundo punto, presentación y aprobación del proyecto plentzia amesten eta orain Katxalin, Lide eta Mikeleri hitza emango diet, mesedez, hurbildu eta zuntzan da. Naturaltasunez eta jolasteko edo hitz eragileak dira. Urparkia erdigunean jarriko dugu, txorrota txikiak eta vertikalean horabotako dutenak. Toaiak ezkerditzeko gauza bat jarriko dugu, eta dago kaseta bat, emergentzetarako hori maragostu eta ondoan atagela batzuk jarriko ditugu, eta tirolina hasiko da kasetatik eskalera batzuk jarri. Gora egota, estrategia partiaren sarreran aguaritzea batzu gara. Jolazen horretan eskera zitzutungo da. Mundu guztia zartua da, errespetu faltak egitea onartuko eta garbi mantendu beharko da. Haurek bebai lagundu dugu magosten eta espero du
Neska, erakutsi maketak, mesedez ez ditugula ikusi. Gerturatiko gara, egia da, dale. Orduan, protagonismoa bertan egonik, ume hauek printzipioz udaletzeari, udalbatzarrari eskatzen diotena da oso eskaera txikia, samurra eta oso ondo, oso sakon pentsatuta. Eskatzen dutena da Estrellako jolasgune berria egiteko informe teknikoak bideratzea. Jolasgune honek suposa dezakeen aurrekontua egitea. Proiektu honentzako 2018ko aurrekontuetan diru partida bat irekitzea, eta azkenik, hemendik aurrera emango diren pausu guztiak, parte hartu izan duten aurrei komunikatuak izatea. Hau da, udalbatzarrari eskatzen dioten konpromesua. Eskerrik asko berriro zuen azalpenengatik, asko eskertzen dizkizuet. Aipamenik, beraz, bozkatuko dugu aldeko botoak, aho batez onartzen da bigarren puntua. Hirugarren puntua, bide eta gainerako espazio publikoen garbiketa zerbitzua esleitzea. Tercer punto, adjudicación del servicio de limpieza viaria y demás espacios públicos. Batzordean azaldu zen moduan, diru kopurua dela eta udalbatza da onartu behar duen puntua. Enpresa bakarra aurkeztu zen, eta berak dana ondo aurkeztuta, berak irabazi du esleipen hau. 200.260.000 eurotan lizitazioa atera zen, eta berak eskaini duen prezioa da 200.000 eurotan. El tercer punto, el de la aprobación del servicio de limpieza viaria, como he dicho, solo se presentó una empresa, se licitó en 260.000 euros, habiendo presentado toda la documentación. Itxarongo dugu minutu bat. Bai, lasai. Bai. Eskerrik asko. Como decía, solo se presentó una empresa a esta licitación, presentó toda la documentación correctamente. El precio de licitación fue de 260.000 euros y el de adjudicación en 258.000 a un año más un año de prórroga en caso de que se acepte. Eta besterik ez, bozkatuko dugu. Una preguntita. Sí. O sea, si lo aprobamos hoy, es de tiempos. Si lo aprobamos hoy, ¿cuándo se volvería como son 2 años, o sea, un año ampliable a 2, ¿cuándo se volvería a licitar? La previsión es firmar mañana el contrato con la empresa, ¿no? El día 1 de diciembre. ¿Cuenta desde mañana, si se firma mañana? Sí. 2 años desde mañana. Es 1 más 1. Ah, vale, sí, eso sí. Eso es. Gehiagorik, beraz, bozkatuko dugu, aldeko botoak, aho batez, onartzen da. Laugarren puntua, 3/2017 zenbakidun kredituen aldaketa espedientearen berri ematea.
Cuarto punto, dación de cuenta del expediente de modificación de crédito número 3/2017. Batzordean azaldu zen bezala, gai batzutan partida handitu da, beharrezkoa izan delako. 8 partida dira guztira 109.000 euro, eta, kasu gehienetan mantenimendu ezberdinak egin behar izan direlako izan dira gastu hauek. Una modificación, es dar cuenta de una modificación de crédito, en concreto de 8 partidas. En la mayoría de ellas lo que se ha hecho es aumentarlas para hacer frente a gastos de mantenimiento. También hay una de limpieza viaria que responde al contrato anterior, una ayuda que teníamos que haber tenido prevista en su totalidad con relación a la promoción de igualdad de las mujeres, otra relacionada con la obra de Andramari y el incremento del 1% del personal, como está acordado en los presupuestos generales del Estado. Aipamenik, hau ez da bozkatzen, puntu hau. Beraz, bosgarren puntua. Akordio proposamena plentzian oinarrizko bizi euskarrirako ambulantzia berrez hartzeko. Zerbitzu eman dezan Osi Esi Uriben. Quinto punto. Propuesta de acuerdo para el restablecimiento en el municipio de Plentzia de la ambulancia de soporte vital básico para dar servicio en Osi Esi Uribe. Eta hitza emango diot aizeari, mesedez, mozioa edo puntu hau, proposamen hau irakurtzeko. Bai, Osi Esi Uriben oinarrizko bizi euskarria ambulantzia bat Plentzian jartzeko akordio proposamena. Urdulizko ospitalea zabaldu aurretik, 5 oinarrizko bizi euskarriko ambulantzia zeuden Organización Sanitaria Integrada erakunde sanitario integratu Uribe osatzen duten herrietan. Hau da, Uribe Kosta eta Uribe Butroeko herrietan. 2 ambulantzia Getxon, bat Mungian, bat Leioan eta bestea Plentzian. Urdulizko ospitalea ireki zutenetik, Plentzian kokatuta zegoen OBE ambulantzia hori, U223 bat, bertaratu egin zen. Kasu horretan 2 egunkizun betetzeko. Garrantzitsuena, ospitalea arteko trasladoak egitea, eta bestetik beti ere libre zegoenean, Osi Esi Uriberako aurretik egiten zuen zerbitzua eskaintzea. Jakinik, ospitalearen irekierak behar izan gehiago ekarri dituela eskualde horietarako, baliabide gehiago jarri beharko lirateke, edota behintzat, Urdulizko ospitaleko sukaldea zabaldu bitartean, ospitalea zabaldu aurreko egoerara bueltatzea. Horrela, herritarren zerbitzuak behar bezala bermatua izateko eta eskualde horietako beo ambulantzia kopurua ziurtatzeko. Honen bidez, udal gobernuak udalbatzara ondoko akordio proposamena ekartzen du. Bat, Plentziak modu eraunkorrean Urdulizko ospitalea zabaldu zuenetik galdutako modu berdineko ambulantzia bertan jartzea, honela Osi Esi Uriben 5 OBE ambulantzia izateko. Kontuan hartu gabe, Urdulizko ospitaleko trasladoak egiten dituen ambulantzia berau bertan mantenduko litzatekelarik. 2. Akordio honen berri, udalak dituen baliabideen berri herritarrei zein Eusko Jaurlaritzari eta Osakidetzari ematea. Hirugarren bat ez badago, bigarren proposamen bat dago, PNV-k aurkeztu zuena, mantentzen duzu, imaginatzenaz, eta irakurriko duzue, ezta? Ez dugu mantenduko, baina Imanolek gauza batzuk esan nahi ditu horri buruz. Duzu orain esatea edo bozkatzen dugu eta gero azalduko duzue? No, yo quería, en la comisión también comentamos un poco esto. Yo considero que Plencia es un pueblo privilegiado en este tema y digo por qué. Yo no solo querría una ambulancia que ya tuvimos, yo querría 20 ambulancias, para que cuando llame cualquiera o cualquiera que necesite una ambulancia recurra y lo tenga en un segundo. Digo privilegiados porque somos un pueblo que tenemos un hospital en la playa
tenemos un hospital en Urduliz y tenemos 2 centros de salud y unos médicos fantásticos. Claro, si yo viviese, por ejemplo, en Ispaster, estaría pidiendo una ambulancia, y si viviese en EA estaría pidiendo otra, y si viviese en Bermeo pediría otras 2 que necesitaría, porque no tiene la desgracia de que no tienen un hospital cerca. Algún día la tendrán. Y digo con esto que no estoy en contra de la ambulancia, ya digo que pediría 20, pero un poco de solidaridad y menos demagogia en cosas que, cuando esté funcionando a pleno rendimiento Urduliz, no llegará aquí una ambulancia en el momento número 1, en el tiempo número 1. Nada más que eso, aunque estoy a favor, ya os digo, de una no, de 20 ambulancias. Eskerrik asko, Imanol. Proposamena bozkatuko dugu, aldeko botoak. Beraz, proposamena aho batez onartzen da. Seigarren puntua, Bizkaiko Foru Aldundiarekin datu truke elektronikorako hitzartu beharreko lankidetza akordioa onartzea. Sexto punto, aprobación del convenio de colaboración a suscribir con la Diputación Foral de Vizcaya para el intercambio electrónico de datos. Con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, la nueva de procedimiento administrativo, se reactiva la obligación de utilización de medios electrónicos e intercambio de datos entre administraciones a través de plataformas de interoperabilidad. Ya hubo en 2007 una ley de acceso que no ha sido desarrollada del todo y ahora se pone en énfasis esta, y por ello vamos a tener que operar a través de plataformas de validación, de firma electrónica, sede electrónica y nuevos sistemas de esta era informática que tan rápido avanza. Y este convenio que hoy se trae aquí, para su aprobación, responde a eso. Aipamenik. Sí, me recuerda Cristina, además, que hemos estado comentando esta mañana, me ha explicado ella que sí que hay que formar una comisión técnica, como se recoge en el 5º punto, que estará formada después de hacer la consulta por un técnico y un político, y seremos Cristina y yo quien la componga. Aipamenik, beraz, bozkatuko dugu, aldeko botoak. Aho batez onartzen da. 7. puntua, batzorde informatiboen osaera aldatzea. 7. punto, modificación de la composición de las comisiones informativas. Eta, Begoña zinegotzi berria izan da, PNV-ek, EAJ-PNV-ek aldaketak proposatzen ditu batzorde informatiboetan. Dada la entrada de Begoña como nueva concejala, el PNV propone una serie de cambios en las comisiones informativas. Nik hitza emango diot Elisabeteri berak azaltzeko. Eskerrik asko, arratsaldeon. Sí, pues se trata de lo que ya has expuesto. A raíz de la entrada de Bego Hurtado, pues lógicamente tenemos que recomponer la composición o los integrantes de nuestro grupo político en las comisiones informativas, y además de prever la entrada de Bego, se ha hecho algún cambio más pues por disponibilidad de las personas que pueden acudir, toda vez que las comisiones son en horario de mañana, normalmente siempre a las 9 de la mañana. Y a eso obedece la propuesta que hemos hecho para que sea traída a pleno. No sé si es preciso que la lea, ya que los tenemos todos, entiendo que no, ¿verdad? Eskerrik asko. Sí. Perdona. Vale. Solamente es una pregunta. Yo no sé si es un error o estaba anteriormente así, es que no recuerdo. En el tema de deportes ponéis David Crestelo y Sutoy Asurmendi. Y en Cultura, Eventos y Educación, David y Aisea. No sé si estaba anteriormente así. Eso iba a pasar a explicar. Es que ricasco Kelche por el apunte. No, está fenomenal. Te respondo a todo el mundo directamente. Sí, hay una serie de cambios, incluso en los nombres de las concejalías, eso sí se cambió anteriormente, pero no las personas. Y nosotros también, a la propuesta que hace el PNV, le queríamos añadir una serie de cambios en las concejalías.
En deportes saldría Sutoya Surmendi. Nuestra propuesta es que salga Sutoya Surmendi y entre la concejala delegada, que es Aisea Guiriano. Y no sé si hemos propuesto algo más, porque no lo he apuntado. Sí, perdón. Y en educación, eso es. Lo que pasa es que yo no tengo la tabla desdoblada. En educación saldría Aisea y entraría Estío Labarrieta. Parcatu, David, entonces, sobre la tabla que se nos ha proporcionado por secretaría, por lo que respecta a vuestras comisiones, también hay cambios, ¿no?, respecto de la tabla. Efectivamente. En deporte, yo presido las comisiones y en deportes hasta ahora está Sutoya como segunda de H. Bildu. Proponemos que sea Aisea Guiriano, que es la concejala delegada. Y en educación está Aisea Guiriano y proponemos que la segunda concejala sea Estío Labarrieta, como concejala delegada. Esa es la... No, yo estoy proponiendo sus cambios. Nosotros nos dimos cuenta después de la comisión. Y nos dimos cuenta después de la comisión que no, las concejalías delegadas no las ocupaban las concejalas delegadas. Por eso era mi pregunta. Claro. Pero bueno, no necesariamente tiene por qué. No. Como está el presidente de todas las... Sí, pero entendemos que la concejala delegada es la persona más adecuada en caso de tener que dar información. Eso nos ha llamado la atención. Soy presidente de las comisiones. Yo también grité por internet cuando recibí la tabla, porque no me acordaba de ello. Bueno, bozkatuko dugu, aldeko botoak. ¿Requiere promoción? Sí, porque no quieres que vaya a una comisión contigo. No, que hay que votar. Sí, porque al final es una propuesta de él que se somete al pleno. ¿O está de acuerdo? Bueno, tú votas. No, sí. Que controléis la proporcionalidad. Más que nada por la popularidad. No hay ningún inconveniente. No lo recoge. Esto viene bien porque así nos refrescamos en qué comisiones estamos, que no nos acordamos. Sí, eso parece bien. Digo lo de votar, no digo de estar. ¿Os aceptáis la composición según la regla de proporcionalidad? Que yo recuerdo el 2 de julio de 2015 se votaron ya. De las comisiones. Bueno, bozkatuko dugu, aldeko botoak. Aho batez onartzen da proposamen hau. 8. puntua, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Uribe Kostako udalek 2017, 2018 eta 2019 urteetarako sinatu duten udal gaztedi lankidetza akordioaren berri ematea. 8. punto, dar cuenta del convenio de colaboración Udal Gaztedi suscrito entre la Diputación Foral de Vizcaya y los ayuntamientos de Uribe Kosta para el periodo 2017, 2018 y 2019. Hitza emango diot Aisea Guirianori, mesedez. Bai, batzorde informatiboan azaldu bezala, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Barrika, Berango, Gorliz, Leioa, Lemoiz, Plentzia, Sopela eta Urdulizko udalen artean lankidetza hitzarmen bat da, 2017, 2018 eta 2019 urteen arteko aldi horretarako, Gaztedi Uribe Kosta proiektua implementatzearen bidez, Gaztedi 2020 programaren baitan. Es un órgano de coordinación de las políticas integrales de la juventud en el ámbito local, dentro del proyecto Gaztedi Bizkaia 2020, eta, bueno, azaldu badut ere, herria jakin dezala, Bizkaiko lurralde historikoaren gazteriaren arloko toki politika integralak koordinatzeko organoa regulatzeko da, udalerrietan gazteriaren arloko politiketako neurri batzuk planifikatu eta garatuko dituena, prestakuntza, lana, etxebizitza, nortasuna, hizkuntza, parte hartzea, lurralde oreka, gizarte kohesioa eta konpromisoa, garapen komunitarioa ingurumena, garapen iraunkorra eta mugikortasuna sustatzen dituena.
Eta beste barik, aurten jada diru laguntza bat jaso dugu olako ideiak aurrera atera ahal izateko eta hurrengo urteetan ere beste diru laguntza batzuk aurre ikusten dira. Bai ohar modura esatea, ez dela udaletxe honek gazteria arloan egiten duen ekintza bakarra, baizik eta dakizuenez beste programa lokal batzuk ere aurrera ematen dira hitzarmen honetatik kanpokoak daudena. Puntu hau ez da bozkatzen, aipamenik. Bai, gauzatxo bat. A nosotros nos gustaría comentar que nos alegramos, de verdad, de este convenio que habéis suscrito. Solo por recordar que en el año 2012, con gobierno del Grupo Independiente y llevando precisamente la Concejalía de Juventud del Partido Nacionalista Vasco, este asunto se llevó a pleno porque entonces la Diputación Foral de Vizcaya acababa de crear este órgano, Udalgaztedi, en febrero del 2012, y lo que llevamos a pleno fue la necesidad de adherirse a Udalgaztedi para que el pueblo de Plentzia, junto con otros de la comarca, pudieran optar a subvenciones que retribuyeran proyectos de la juventud de la comarca. Lo curioso de aquella votación es que Bildu votó en contra y, afortunadamente, el acuerdo salió con la mayoría del Grupo Independiente y del PNV. Por eso digo que nos alegramos que ahora, pues, aunque sea solo dación de cuenta, nos alegramos que hayáis firmado ese convenio. Nada más, eskerrik asko. Por alusiones, decir que en aquel pleno, si te acordarás, se te pidieron explicaciones de cuáles iban a ser esos proyectos y no supiste darlas. ¿Por qué? Seguramente porque era un convenio nuevo y tampoco se sabía muy bien hacia dónde iba, hacia dónde caminaba, si iba dando palos de ciego y a qué se iba a invertir ese dinero. Simplemente por recordarlo. Me acuerdo perfectamente, tengo tan buena o casi mejor memoria que tú y además he revisado todo el expediente. Pero, bueno, las quejas que planteasteis o las objeciones que pusisteis, pues bueno, basta con leer el acta del pleno de 18 de julio de 2012 del tenor que eran, ¿no? Era un decreto que lo que pretendía era poner en marcha Udalgaztedi, estaba recién creado, y el requisito previo para gozar de las subvenciones era adherirse o no a Udalgaztedi. El órgano se creó en aquel momento y vuestro voto fue no, y de esa forma se vetaban las posibles subvenciones. Es decir, sin ese requisito previo no se podía optar a las subvenciones. Las objeciones que pusiste, en concreto tú, por boca de Bildu, están ahí, son las que son, las rebatimos y están rebatidas en la misma acta y eran cuestiones que hacía en relación al decreto y a otras cositas. Bueno, como digo, afortunadamente salió adelante con los votos de los demás grupos. Eskerrik asko. Te vuelvo a recordar que no supiste dar respuesta a lo que se te planteó. Eskerrik asko. Pues te vuelvo a recordar que te dije que el decreto estaba pendiente de correcciones, se nos pidieron qué correcciones eran, se te contestó que las correcciones no se habían recibido tampoco por parte de la Concejalía de Juventud y manifestaste también dudas respecto al papel de los jóvenes. Y como eso era un momento, algo que se hacía en un momento posterior, no teníamos la varita mágica. Ahí tanto la Concejalía de Euskera como la Alcaldía en aquel momento, como la Concejalía de Juventud, respondimos resolviendo tus dudas y, bueno, simplemente constatar que hubo un voto en contra y que ahora nos alegramos de que os habréis adherido al convenio. Hubo un voto en contra en un contexto claro, ¿eh? Sí, pero lo hubo. Bederatzigarren puntua, talde independenteak eta EAJ-PNVk memoriaren egunari, azaroaren 10 egunari buruz egin duten adierazpen bateratua onartzea. Noveno punto, aprobación de la declaración conjunta de los grupos municipales del Grupo Independiente y EAJ-PNV sobre el 10 de noviembre, Día de la Memoria. Hitza emango diot edo Keltzeri edo Elisabeteri, zuek erabaki. Guk hartuko dugu hitza eta gero independientek badute, pues problemarik ez. Digo que en relación al Día de la Memoria, efectivamente, este es un asunto que ya quisimos el Partido Nacionalista Vasco traerlo o intentar que los tres grupos políticos pudiéramos sacar algo en común. Si recordáis el año pasado, en el 2016, se nos contestó entonces, no es de un modo de literal, pero se nos dijo que quizá la propuesta llegaba un poco tarde en el tiempo, porque el día establecido todos sabemos que es el 10 de noviembre. Y bueno, fue una propuesta que hicimos para que se hiciera algo conjunto y se leyera en las escalinatas del ayuntamiento, que finalmente no prosperó por los motivos que decimos, que se nos dijo que, bueno, que andábamos con cierta premura de tiempo. Bueno, así fue. Este año no queríamos que cayera en saco roto y era intención nuestra
pues intentar al menos que los tres grupos políticos intentáramos sacar alguna declaración, si se podía, habida cuenta que este año no había una declaración institucional de ningún órgano y sí había unas recomendaciones por parte de Gogora que han llegado a este ayuntamiento, que llegaron y que las hemos visto todas, del Instituto de la Memoria, indicando que, bueno, se daban ciertas pautas. Cada uno, lógicamente, cada municipio es libre de, se nos decía, de celebrarlo o incluso, por supuesto, de no celebrarlo, pero entre las pautas que se daban, si se quería celebrar, era tratar de lograr un consenso político entre las fuerzas políticas que constituyan cada ayuntamiento. Y con esa voluntad, nuestro grupo político presentó ya el 27 de octubre del 2017 una propuesta por registro dirigida a la alcaldía en la que, de modo resumido, hacíamos dos propuestas. Le pedíamos a la alcaldía, bueno, primeramente con una introducción que hacíamos, que se pudiera conmemorar ese día con una concentración a las puertas del ayuntamiento y la lectura de un texto consensuado entre los tres grupos políticos, pidiéndole igualmente que tuviera bien invitar a ciudadanos y entidades, o sea, y agentes sociales locales. Y, en su caso, si esa propuesta no prosperaba, lo que pedíamos es que en el próximo pleno ordinario, que sería este en el que nos encontramos, pudiera ser leída, dada a conocer una declaración conjunta de los tres grupos políticos para el caso de que se lograra. Bien, y con esa intención nos propusimos a los dos grupos políticos restantes como un punto de partida, ni mejor ni peor que el de otros, como un punto de partida os propusimos el texto de Eudel del año 2016, que es el que pretendimos llevar en su día la iniciativa del 16, como un espacio en el que ya se había trabajado entre los municipios, se había aprobado en el año 16 e incluso, si no nos equivocamos, en los actos conmemorativos del Parlamento del año 16, este texto se leyó y fue suscrito por todos los grupos políticos, a excepción de uno que no está representado en este ayuntamiento nuestro. Entonces, nos parecía un punto de partida, como digo, ni mejor ni peor. A raíz de eso, establecimos un contacto con el Grupo Independiente para tener una reunión. También invitamos a la alcaldía, que por motivos que ya nos dijo no pudo estar en esa reunión, para tratar de consensuar un texto. Y, bueno, pues en esa tarde sacamos un texto corto, adecuado a ese del 2016, y bueno, al consensuarlo, pues quisimos seguir llevando adelante. Esto, por otro lado, no dejamos de intentar también un consenso por nuestra parte con EH Bildu. Se produjo un cruce de correos y luego tú explicarás, o vosotros, lo que entendáis oportuno. Bildu era partidario de otro texto en su integridad, un texto que nos parece, por otro lado, muy respetable, pero al que no pudimos los tres grupos políticos llegar a un punto común de acuerdo, y entonces lo que hemos traído a pleno, lo que pedimos que se meta a pleno en el orden del día, es que se pueda leer y aprobar el que suscribimos los dos grupos políticos, del Grupo Independiente y Partido Nacionalista Vasco. Y esta es un poco la explicación. No sé si se quiere añadir algo por parte del Grupo Independiente. Sí. No, añadir más no, es exactamente lo que has contado, Elizabeth, o sea que no tengo que añadir más. No sé, ¿procedemos ya a la lectura o...? Sí. Bien, pues el texto que acordamos dice lo que sigue. Está metido por registro y decía: hoy, 10 de noviembre, se conmemora en Euskadi el Día de la Memoria. Siendo importante fijar una fecha para su celebración, consideramos que aún lo es más tener presente a diario una memoria viva, en constante construcción, que recuerde a todas las personas que han sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política. A través de esta conmemoración, los grupos políticos del Grupo Independiente y Partido Nacionalista Vasco del Ayuntamiento de Plentzia invitamos al conjunto del pueblo de Plentzia a no olvidar el pasado y las dramáticas consecuencias padecidas por el conjunto de nuestra sociedad, y de manera específica por unas víctimas a las que se hace necesario reconocer la injusticia de su dolor y padecimiento. Unas víctimas a las que debemos mostrar solidaridad, cercanía, verdad, reconocimiento y reparación. Los grupos políticos del Grupo Independiente y Partido Nacionalista Vasco del Ayuntamiento de Plentzia pretendemos promover un diálogo plural y una reflexión crítica sobre aquellos episodios del pasado que jamás deberán repetirse, comprometiéndonos a colaborar para contribuir a un clima de convivencia para el presente y futuro de Euskadi, basada en el respeto a la pluralidad de las ideas, los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos. Por todo ello, afirmamos que nunca más deberán darse ni justificarse expresiones de violencia y terrorismo entre nosotros, que cualquier amenaza que conculque los derechos humanos contará con nuestra oposición frontal,
que nuestra voluntad para Euskadi pasa por profundizar en las vías pacíficas y democráticas como única fórmula para construir una convivencia libre y en paz. En Plentzia, a 10 de noviembre de 2017. Eskerrik asko. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, mozioa edo adierazpena onartzen da 6 botoekin eta 4 kontrako botoekin. Simplemente aclarar que el texto que defendió el equipo de gobierno es el de un agente local que trabaja en torno a la memoria histórica. Es un texto, en un principio, del año 2015, que es el que presentamos tanto al Grupo Independiente como al PNV. Después se nos entregó un texto actualizado que igualmente compartíamos al 100% y esa es la aportación que hacía EH Bildu. Y nos parece un texto más completo, eso por un lado, y como estamos haciendo con otros temas otros temas que se vienen trabajando, y luego tendremos otro ejemplo, nuestra intención es darle protagonismo a los referentes locales en aquellas materias en las que vengan trabajando. Y en este caso hemos visto que ha habido una intencionalidad clara de no aprobar nada en torno al texto de referencia. Perdona, David, no te he entendido la última frase. Que ha habido una intencionalidad clara, no te he entendido el final. Por no aprobar nada en torno al texto referido por EH Bildu. Yo no comparto esa opinión. Es más, en uno de los correos que nos cruzamos, nuestro grupo te hizo saber, o os hizo saber a todos, que nos parecía un texto absolutamente respetable, incluso en un momento dado suscribible, pero que entendíamos que como grupos políticos nos correspondía hacer nuestro propio esfuerzo. Entendíamos que ese es un espacio en el que trabaja ese grupo de trabajo muy respetable, con unas conclusiones muy respetables, pero que Gogora también nos instaba como grupos políticos a tratar de buscar un consenso y en eso nos pusimos, pero vamos, respetando absolutamente otros textos, otras formas de trabajo y cualquier otra manifestación. Yo no he dicho que no la respetarais, pero tú misma has puesto el pero. No. Yo no he dicho que no lo respetarais, en ningún caso he criticado que hayáis criticado el texto. Yo he dicho que nosotros aportamos un texto hecho por un referente local en materia de memoria histórica y ese texto no ha sido aceptado. Pero lo has puesto tú, No, pero vamos a ver, no es que ni ha sido aceptado o no ha sido aceptado. O sea, al final nosotros también nos dirigimos un correo indicando que no veíamos tampoco por vuestra parte ningún afán de suscribir uno conjunto, puesto que nos pedíais la integridad, que fuera aceptado en su integridad, adoptarlo íntegramente. Y eso no es consensuar un texto. Es que se propone el texto íntegro porque vuestra propuesta recoge el texto íntegro original que presentáis el 27 de octubre. No, de hecho, nuestro Sí, texto… añadís un párrafo, pero el texto íntegro… añadís un párrafo, pero recogéis el texto íntegro que aportáis por registro el 27 de octubre. Bien. Con lo cual, no veíamos que si se aporta un texto íntegro haya que mancillar el otro. Por eso te decimos que aportamos que nuestra propuesta es el texto íntegro de este agente local para la propuesta conjunta. Oye, perfectamente legítimo. Cada uno ha optado por sus opciones. Pues esa opción la descartasteis, no tenemos más que decir. No, no la descartamos. Sí, tú misma. Desde luego, por nuestra parte no se descartó. Sí. A tu email me remito, Oye, a tu email me remito. Nosotros aportamos para la aprobación el texto íntegro de Oroilore y Ikerketa Taldea. Igual que Grupo Independiente y PNV ha aportado el texto íntegro de Eudel de 2016. Igual, en las mismas condiciones. No ponemos ni reglas del juego ni nada. Simplemente con las mismas cartas encima de la mesa, y tú misma lo has dicho, que en el email que yo te dije, te digo, nuestra aportación es el texto íntegro de Oroilore y Ikerketa Taldea. Sí. La razón es obvia, habéis presentado el mismo texto. Bien. No hemos presentado el mismo texto, porque del primer texto de Oroilore se adoptó un párrafo que nos parecía muy adecuado, que es el primero que se ha leído. Sí, pero esa no es la propuesta de H. Bildu, No, esa es vuestra propuesta. La tarde que se quedó para trabajar, de ahí salió una propuesta. Claro. Integramos ese párrafo primero, que nos parecía a los dos grupos muy adecuados, y se os hizo llegar. Después llegó el del grupo de trabajo al que te refieres, no sé si primero el del 2015, y luego ya llegó el día inmediato anterior, el actualizado, enviado por el propio grupo.
Entonces, de alguien que nos dice que o solo quiere la integridad de un texto y no quiere, según tú, mancillar ni uno ni otro, pues nosotros respondimos que no veíamos voluntad de alcanzar un acuerdo. Por lo menos en las mismas condiciones que habéis jugado vosotros, que habéis tomado íntegro el texto del 2016. Bueno, era un texto que ya estaba suscrito por Claro, grupos políticos en el y el 16 y de Oro y entendíamos que Lore, facilitaba, ya había un espacio de encuentro entre los grupos sin problema, políticos. pero si queremos acordar un texto, pensamos que por lo menos tiene que haber igualdad de condiciones. Bien, entonces o haces... Igual que se transmite el texto íntegro de UDEL 2016, transmitimos un texto íntegro que compartimos desde la primera letra hasta la última para su integración. No ha sido posible el consenso entre nuestros grupos políticos. Bueno, de todas formas, de todas formas, para que haya consenso, uno se tiene que reunir y ver posiciones, que igual sí se hubiese llegado a un consenso. Lo que pasa es que si no se reúne uno por email, como que va todo muy mal. Trabajar reuniéndote y en el escrito que os dirigimos del 6 de noviembre, Elche, te decimos en el último párrafo, quedamos a expensas de que se nos convoque para trabajar en dicha declaración o texto consensuado o de buscar otra manera de trabajo que se nos indique cuál sería esta. No, a mí no se me convoca una reunión. Después de una reunión salimos aquí y Manuel me dice, hoy a la tarde nos vamos a juntar con el Grupo Independiente, si quieres vienes. Yo los martes a la tarde tengo temas personales y no puedo venir. A mí no se me convoca ninguna reunión. A mí después de una reunión se me dice alegremente que si quiero... si quieres no, te dije que vengas, por narices. Claro, por narices. Me dijo que por narices venga y no vine. Antes sí se había invitado a EH Bildu, ¿eh? Yo no he dicho lo contrario, ¿eh? Como grupo no. A mí me comentaste que a la tarde os reuníais con el Grupo Independiente. Claro, pero esa invitación sale después de una reunión porque nos juntamos en el pasillo. Pero no eres de postre, eres a la vez. Lo que pasa es que había coincidido primero con ellos. Yo no tengo preferencias, yo os quiero a todos igual. Yo no he dicho que tú tengas o no preferencias, Manuel. Amargarren puntua, azaroaren 25ko hotz emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguneko adierazpena onartzea. 10º punto, aprobación de la declaración en favor del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. Aizari emango dio hitza, mesedez. Bai. Zure egia gurea eginez, nuestra palabra cuenta. El día 25 de noviembre es un día para afirmar que, además de rechazar todo tipo de violencia en contra de las mujeres, rechazamos también todos los agentes y estructuras generadoras de violencia. Es un día para continuar diciendo que ya basta. Es un día en el que las instituciones públicas, reafirmando nuestra condición de agentes prioritarios en esa lucha, debemos asumir compromisos concretos. No lograremos la paz y la normalización en nuestro país mientras haya la más mínima probabilidad de sufrir violencia por el mero hecho de ser mujer o mujeres. Por eso proponemos asumir como nuestro el comunicado que el movimiento feminista de Plentzia leyó el 25 de noviembre en la finalización de la concentración llevada a cabo en la escabechería. Asimismo, asumimos el compromiso de la elaboración y desarrollo de un plan contra la violencia local. Emakume orok, gure bizitzan zehar erasoren bat jasan izan dugula salatu nahi dugu gaur. Bortizkeriari gabeko bizitza bat nahi dugula, ozen oiukatu nahi dugu gaur. Gaur, azaroak 25 honetan, eskubide berdinak nahi ditugula aldarrikatu nahi dugu. Bizitzeko eskubidea, esplotatuak ez izatearen eskubidea, gauza ez bihurtzearen eskubidea, erasotuak ez izatearen eskubidea, beldur barik bizitzeko eskubidea, egunez zein gauez, biktima errudunak ez izatearen eskubidea. Gaur, emakumeak izateagatik erasoen aurkako nazioarteko egun honetan, San Ferminetako neska gara. Plentziakoak, bere ama zelan hiltzen zuen bere aitak eta jarraian bere buruaz beste zelan egiten ikusi zuen umea gara. Azken eraila, sinisten ez duten neskato erasotua. Guk sinisten dizuegu, hor gaude. Gaur, beraien hitza, gure hitza, balioa dauka. Egi guzti horiek gureak egiten ditugu eta esaten dugu, aski da. Trabajadoras del hogar, prostitutas, amas de casa, adolescentes de instituto, chicas de fiesta o volviendo de trabajar,
Nos quieren sumisas, obedientes y calladas, buenas madres, mejores esposas, mujeres ejemplares, hacendosas, dulces, trabajadoras, responsables del hogar, guapas y delgadas, pero no demasiado. Y si no, tenemos papeletas para merecer lo que nos pasa. Sufrimos por el hecho de ser mujeres violencia física, sexual, laboral, virtual, de marketing y un largo etcétera. Ez omen da nahikoa eraso sexista jasan izana, ez. Gure bizitza alde batera utzi behar dugu etxean geratuz. Bestela, epaituak gara. Gure testigantza dudan jarrita. Gertakizunen ardura eta gure gain hartuta. Para muestra un botón. Salatu, salatu, salatzeko esaten digute. Eta Sanferminetako neskak salatu zuen. Zelan konpondu bortxaketa? Irain publiko gertatutakoa berriz ere gogora ekartzearen trauma hori? Zigortzak ere salatu du. 8 aldiz bere bikote ohia eta bere seme alaben aita dena. 20 aldiz apurtu du urruntze agindua hilko duela esanez mehatxatzeko. Seme alaben aurrean ere bai. Hartutako neurriak eraginkorrak ez izanik. Zergatik ematen diote eskolta emakumeari? Zergatik erasotzailearen zigor pultzerak seinalerik ematen ez badu emakumea da etxean geratu behar dena? Instituzioek kolaboratzen dute, gertatzen zaigunaren ardura har dezagun. Edaten baldin baduzu bortxatua izango zara, Gobierno de España. Todo esto lo produce el sistema heteropatriarcal y se sustenta por una estructura económica y social que mantiene los privilegios de los hombres a costa de los derechos de las mujeres. El feminismo ha luchado y lucha a lo largo y ancho de la tierra y a través de los años, adaptándose a las circunstancias en contra de estas y otras desigualdades. Y nos alegramos de ver que cala, que estamos creciendo, que sumamos compañeras y recibimos con mucho agrado a cada vez más aliados. Jarrai dezagun bide horretatik, Euskal Herriarentzat eredu berri bat ikuspegi integralarekin lanpostu emanaketa justu batetatik hasiko dena, denbora eta aberastasunarena orekatu dezagun balantza. Emakumeok libre izan nahi dugu, gure bizitzak garrantzia izan dezan, gure gorputzek eta gure desioek. Antola gaitezen, eraiki dezagun elkartasuna eta defenda dezagun modu kolektiboan erasorik gabeko bizitza bat. Eskerrik asko. Sí, comentamos en la comisión del jueves la posibilidad de hacer alguna aportación, pero habida cuenta que se nos solicitó, me refiero a la que se ha leído por AISEA, se nos solicitó ni divulgar, que por supuesto no lo hicimos, ni tocar, en su caso, lo que iba entrecomillado porque correspondía al colectivo feminista y nos parece pues, respetable, hemos optado, en lugar de hacer retoques ahí, en la parte primera o en la introducción de ese punto, nos parecía más conveniente traer la declaración institucional que viene de la Mancomunidad y de Eudel, y además nos ha sorprendido que no se nos haya hecho llegar por el conducto reglamentario. Entiendo que vosotros, la concejalía AISEA, tú sí la tenías, ¿no? Vale, digo porque si la hemos pasado con cierta premura ahora, era porque no se nos ha hecho llegar por el conducto habitual. Según la Mancomunidad se hace llegar o bien a la Alcaldía o bien a la Concejalía del Ramo, que además nos parece lo correcto y lo natural, pero sí hemos echado en falta que no se nos hubiera remitido. Entonces, sí queríamos traerla a pleno para que bueno, se puedan leer las dos y, en su caso, ser votadas las dos. Irakurriko duzue? Bai, igual Nievesek irakurriko ditu. Edo Bego, la va a leer Bego, sí. Porque tengo la garganta. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reiteramos el carácter estructural de este tipo de violencia y manifestamos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Asimismo, en línea con el marco jurídico internacional, reafirmamos el vínculo existente entre la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres, además de asegurar los servicios de asistencia a las víctimas y supervivientes de violencia contra las mujeres. Es necesario plantear actuaciones en todos los planos de la intervención: prevención, detección, atención, protección, coordinación, justicia y también reparación. En el marco de nuestro compromiso institucional con la construcción de una sociedad igualitaria, libre de violencia contra las mujeres, debemos asumir el reto de incorporar el derecho a la reparación de las víctimas en la respuesta ante la violencia contra las mujeres. Para ello, se hace necesario contar
con los medios y recursos que permitan visibilizar todos los impactos de la violencia y todas sus expresiones, contribuyendo a su deslegitimación social. Es necesario dar voto y protagonismo tanto a las mujeres víctimas de violencia machista como a las asociaciones en las que se agrupan, reconociendo su legitimidad para proponer vías para la reparación. Esta reparación debe tener como objetivo la completa recuperación de las víctimas y supervivientes de la violencia contra las mujeres. Debe incluir, por tanto, la mejora de todos los servicios y sistemas implicados a través de la evaluación sistemática. Por tanto, en este marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres manifestamos nuestro compromiso con incorporar en la agenda política la reflexión y el reconocimiento del derecho a la reparación de las mujeres víctimas de violencia para su completa recuperación y que puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia. Nuestro compromiso con continuar el despliegue y mejora o, en su caso, la puesta en marcha en los municipios de planes y medidas estructurales para hacer frente a la violencia machista en colaboración con colectivos de mujeres y feministas, así como la sociedad civil y ciudadanía en su conjunto. Nuestro compromiso con el impulso de un cambio estructural en la sociedad que implique a instituciones públicas, medios de comunicación, agentes del ámbito laboral, cultural y social y económico, así como de toda la sociedad en su conjunto, y nuestra responsabilidad a través de los recursos, a través de los acuerdos con todas las fuerzas políticas e instituciones para que se disponga de los recursos necesarios para avanzar hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad. Bueno, horrible. No, pero bueno. Bai. Lehenengo proposamena bozkatuko dugu, aldeko botoak. Aho batez onartzen da. Bigarren proposamena, aldeko botoak, kontrako botoak. Onartzen da, 6 botoekin eta 4 kontrako botoekin. Bai? Bueno, alde batetik saiatuko naiz azaltzen zergatik bozkatu dugun kontra eta beste alde batetik ere apunte batzuk eman nahi nituen. Bueno, alde batetik esatea asko poztu ninduela Zuetagariko 3 etortzeagatik kontzentrara eta benetan eskertzekoa dela konpromisoa eta gainera gertutik sentitzen dudala askotan berdintasun arloan ematen ari diren pausuak geroz eta gertuagokoak direlako eta benetan eskertzekoa da. Beste alde batetik esatea, azaroaren 23an izan zirela batzorde informatiboak eta bertan gure deklarazio proposamena egin genuela. Egia da, komunikatua geurea egin nahi genuenez, esaten genuela mesedez hitz horiek ez ikutzea, protagonismoa mugimendu feministarena delako eta ez genuelako hori lehen atera den moduan aldatu edo geure kabuz olako ezabaketak edo ez dakit ekarpen arraroak egitea. Eta horregatik, egun horretan bertan gure proposamena bidali genizuen talde biei eta zehazki etorritako pertsona bereziei. Gaur jaso dugu arratsaldeko 3:30 proposamen bat, zeinak balio duen Berangorako, Plentziarako, Zizurkilentzako edo eta Etxarri Aranatzentzako. Eta lehen zuk esan duzu moduan Eli, como grupos políticos nos corresponde hacer propuestas propias. Konpromesu hori hartu genuen bere garaian, eta horregatik uste dugu protagonismoa mugimendu feministarena dela, batez ere azaroaren 25an eta martxoaren 8an, eta uste dugu guk ekarritako proposamena, gainera irekita zegoena ekarpenak egiteko aproposagoa dela besterik gabe, hori da arrazoia. Gainera ere, esan nahi nuke, gure proposamenean konpromesu zehatz bat dagoela, eta da indarkerianen aurkako plan lokal bat eratzea eta garatzearen konpromisoa, eta azkenik eta bukatzeko
harritzekoa da zuek aipatzea zelan da, ohiko komunikazio bideetatik ez duzuela jaso, egia da, guk egiten dugun proposamena beste bat dalako, baina gero ikusiko dugunez, normalean kontrakoa gertatzen da. EAJ-PNV-ek normalean jasotzen du instituzioetatik lehenago udaletxeak berak baino. Beraz, ez dakit zer daukazue salatzeko zuek, zentzu horretan. Empezando por el final, y lo voy a hacer en herderas, no sé a qué declaraciones te refieres que recibimos del PNV institucionales. Nosotros, cuando menos, esta no la habíamos recibido. Y es más, nos hemos dirigido a la técnica de igualdad de la Mancomunidad para preguntarle si existía. Con mucha razón se nos ha contestado que los conductos oficiales entre la Mancomunidad son a los responsables de las áreas, en este caso a ti o a bien alcaldía. Yo he mostrado mi sorpresa porque no se nos reenviara. Si te fijas, nuestro grupo ha votado favorablemente y ya mostró, y en la concentración que estuvimos el otro día era una forma de suscribir la primera de las propuestas hecha por el colectivo feminista de Plentzia. Ahí no tenemos ninguna objeción, pero sí nos llama la atención que un texto consensuado en la Mancomunidad, que ha sido además leído en los actos centrales del Día de la Mancomunidad, que fueron, si no me equivoco, en Urduliz, que no se traiga también a pleno y que desde la concejalía correspondiente, en este caso la tuya, no se nos remita. Entonces, cuando dices que precisamente suele ser el PNV el que tiene con antelación ciertas declaraciones y las pasa, la verdad, ponme un ejemplo porque no sé a cuál te refieres. Desde luego, no ha sido este el caso, porque si no, la hubiéramos llevado a la comisión mucho antes. De hecho, nos extrañaba que no nos llegara nada oficial, porque la Manco en eso, no sé, yo creo que ningún año falla, todos los años saca una consensuada y por ahí va. Te contesto también en herderas, Eli. El ejemplo, el Día del Euskara, va a ser el siguiente punto, el Día del Euskara. Y respecto a lo de que no habéis recibido por los conductos oficiales, repito que es que la propuesta propia de Plentzia era la que entregamos en ese momento. Si llegáis a haber tenido interés por saber el de la Manco, que efectivamente se leyó en los actos de la Manco y por lo tanto ya estaba lo suficientemente quemado y para mí, en este caso para Isa Aguiriano, ya estaba lo suficientemente quemado ese mismo 25 de noviembre por la mañana, si hubierais tenido interés, con pedírmelo bastaba. Pues fíjate que igual ha sido por puro despiste, eso no por nada más. De hecho, hemos tenido que preguntar porque nos extrañaba que no se hubiera mencionado por ningún lado. Bueno, pues ese ha sido el asunto. 11. puntua, Euskararen egunaren aldeko abenduak 3 adierazpena onartzea. 11. punto, aprobación de la declaración en favor del Día del Euskera del 3 de diciembre. Esti Olabarrietari emango diot hitza. Mesedez. Bihar bertan abendua estrenatuko dugu. Hile honetan, data esanguratsu gertuak ailegartzea zaizkigu. Hauen artean, abenduaren 3 ospatzen den euskararen nazioarteko eguna. Egun honetan ere, euskararen balio unibertsala aldarrian jartzen da. Gurea den hizkuntza hau denona, agortezina eta doakoaren izaeraren gaineko balio unibertsala hemenka azpimarratzen da. Egun honetan ere, euskeraz bizi ahal izateko asmo kolektiboaren inguruko hausnarketak, bizipenak, egitasmoak eta beste 11 egiaztapen euskal hiztunen zein euskaltzaleen bizitzaren eremu guztietara eramenak izaten dira. Plentziako udalak bere gain hartzen du asmo hau, berea egiten du. Euskeraz bizi ahal izatea ere bere helburuetariko bat dela aitortuz, barkatu. Horregatik, Plentziako herritar guztiengana aitorpen instituzional hau ailegarazi nahi du. Une honetan, gertaturiko euskararekiko zitarik garrantzitsuenetariko batean, ozen galdetu zuten. Konturatzen zara goizetan, ohetik jaikitzean, ez tanta gozo bat senti dezakezula Espainetan. Plentziako udalak galdera hau zuregana bideratu nahi du. Senti dezakezu. Txinparta batek sortzen dituzuak, zu txikiak, zu kolosalak. Errealitate honetatik abiatuz, ez tanta gozo hori gure oraino txinparte izanik, Plentziako udalak euskararen beroa plazara eramatera animatu nahi zaitu. Plazara, kalera, hondartzara, mendira,
frontoira, tabernara, paseora, dendara, etxera, eskolara, lanera, liburutegira, euskaltegira, udaletxera. Euskararen gozotasuna herriko txoko guztietara eraman animatu nahi zaitu. Goiz-goizetik gau beraino, eta ametsetatik esnatzeraino. Honegatik, Plentziako udalak sentitzen eta sentituko dituzun nestitanta guztiak ondo etorriak direla jakinarazten du. Aurreko puntuan gertatu den bezala, bigarren adierazpen bat dago, PNV-k aurkeztutakoa, eta hitza emango diot berriro Elisabeteri eurek irakurtzeko. Bai, kasu honetan emango diogu hitza Niebesi, mesedez. El euskera, tarea común. El euskera quiere y necesita que colaboremos los 365 días del año. El euskera es motivo de celebración un día al año y tarea común durante 365 días. Y nos proponemos aprovechar ese día de celebración precisamente para darle a respirar un aire nuevo, para reforzar un nuevo impulso el esfuerzo común, porque eso es lo que necesita el euskera y eso es también lo que necesitamos quienes deseamos ver al euskera en los labios de todas las personas, en las calles, en los hogares, en el ciberespacio, en los lugares de trabajo, en las pantallas, en los papeles. Ilusión y colaboración. Auzolana, trabajo en común. Ilusión y colaboración para que nuestro amor por el euskera sea capaz de poner en ebullición estos tiempos que alguien ha definido como líquidos. Ilusión y colaboración para ganar de la forma más coordinada posible un futuro de vitalidad para nuestra lengua en todos los territorios y ámbitos jurídicos, con mutua afabilidad, con solidaridad. Han sido y son innumerables los esfuerzos realizados por los ciudadanos, la ciudadanía de unos y otros territorios para aprender euskera y profundizar de su conocimiento. Así lo atestigua la ingente cantidad de nuevas y nuevos vascoparlantes, imprescindible sustento del euskera. Así lo atestiguan los padres y madres no vascoparlantes que se han propuesto que sus hijos e hijas estudien en esa lengua. Así lo atestiguan quienes se esfuerzan en llevar a sus labios el euskera que saben, sea cual sea su nivel. ¿Cuántos ejemplos hemos visto en las últimas décadas? ¿Cuánto esfuerzo personal y colectivo, tanto público como de iniciativa ciudadana? A todos ellos les debemos la realidad que vive el euskera. Ahora y en los próximos años, nuestra tarea principal consiste en acrecentar sin cesar y con viveza el uso de euskera, de manera que, paralelamente al aumento de su conocimiento, se opere por transformación profunda y positiva para el euskera de los hábitos lingüísticos. Debemos hacer que el euskera asome a nuestros labios y, para ello, obviamente, deberemos actuar con espíritu innovador. Nuevos caminos, todos los caminos. Eso quería el gran Lizardi en su literatura. Eso necesita el euskera y eso necesita también la euskalgintza, es decir, el conjunto de agentes que trabaja por el euskera. A la vista está que muchos de los caminos recorridos han resultado fructíferos y la colaboración es esencial para que el trabajo común gane en eficacia. Vivimos un momento idóneo para que las administraciones y la iniciativa ciudadana abran nuevas vías de colaboración en la tarea común, de manera que la mayoría social pase de estar por el euskera a actuar por el euskera, a dar el paso de usar el euskera. Vivimos un momento idóneo para fortalecer a través de la innovación la colaboración entre los poderes públicos de todos los territorios y ámbitos del euskera, en pro de su uso. Y el euskera necesita de toda esa colaboración, le es imprescindible. Sin renunciar a la confrontación de ideas, acordando soluciones, respetando las competencias y responsabilidades de cada cual, con lealtad recíproca y dirigiendo todos los esfuerzos en la misma dirección. Actuando aisladamente es imposible. En auzolana, como trabajo común, absolutamente ilusionante. 365 días. Un solo músico o una sola música no puede cambiar el sonido de toda una orquesta sin la ayuda de una dirección y de los demás músicos y músicas. Difícilmente podrá una sola persona vascoparlante modificar los hábitos lingüísticos sin contar con el apoyo del conjunto de la sociedad. En el largo camino hacia la transformación de los hábitos lingüísticos es preciso activar a la mayoría social favorable al euskera, tanto a las administraciones como a los agentes sociales de todos los territorios del euskera.
a las organizaciones de todos los territorios y ámbitos del euskera, tanto a los grupos de Euskalgintza de iniciativa ciudadana como a los de otros ámbitos, a las personas vascohablantes completos, a los vascohablantes pasivos y a quienes no conocen el euskera, con flexibilidad, con capacidad de adaptación a la realidad de cada lugar, acordando los pasos con los agentes locales, empoderando a todas las personas que participen, avivando el fuego del euskera tanto en Angelu o Anglet, como en Andoain, como en Barcus, como en Baracaldo o en El Ciego o Roncari, en el Roncal. El único camino es ausolana, el trabajo en común. La transformación de los hábitos lingüísticos será una obra colectiva o no será. Nuestro compromiso para el Día del Euskera es trabajar para que los 365 días siguientes también sean días del euskera, en leal colaboración, porque el euskera es una tarea común. Eskerrik asko Nibes, lehenengo proposamena bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, proposamena onartzen da 4 botoekin eta 6 abstentzioekin. Bigarren proposamena bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, bigarren proposamena hau onartzen da 6 botoekin eta 4 kontrako botoekin. Hitza emango diot Estiolabarrietari. Bueno, printzipioz, gure ezezko bozka kokatu nahi dugu parametro ezberdin batzuetan. Lehenengo parametroa da ironiaren erreinua. Ironikoa da, udaletxe honek hartu zuen kontzentzu bat, izango zela bere dokumentu propioak, bere aitorpen propioak egiten saiatzea, eta hauetan inolako bermerik ez egotea. Hori izango litzateke eremu importante bat, Elik azpimarratu du, Keltzeren ahotsatik eta Grupo Independiente de Plentziaren ahotsatik ere entzun dugu, gure herria zentzu horretan ere zaindu nahi genuela eta bere momentuan akordio bat hartu zen honen inguruan. Bestetik, ezezko bozka eman behar dugu ere prozesuarekin. Prozesua kronograma bat erabilita, batzordeen deialdiarekin batera, ekoiztutako testu hau atxikitua izan zen. Azaroaren 16irako jende guztiak bere eskuetan izan zuen. Azaroaren 23an, batzordean bertan, kontzentzuaren izenean, errepikatuko dut hau, kontzentzuaren izenean, mozio alternatibo bat jarri zen mahai gainean, gazteleraz. Eta dokumentu hori eman zigutenean, ezagutaraztera, esan ziguten PNV-ren ekarpena zela. De hecho, irakurtzean, gazteleraz irakurtzean ere, harritu gintuzten zenbait terminok. Eta honetan ere galdetu genuen, berriro ere indartzeko esango dut, galdetu genuen, baina hau benetan PNV-ren deklarazioa da, eta esan ziguten, bai, PNV-rena da, solemneki. Perfecto. Aurreko idazki horrekin, ez egoen inolaz ere asmo minimo hori kontzentzu bat lortzeko. Testua, zinegotzigo honetatik aurkeztu zen testua, herri honetan ekoiztua izan da, ez gara joan inolako beste deklarazioetara, eta testu oso txiki, zume, polit, eta elkargunerako eraikia izan zena aurkeztu zen. Horretan, bi ekite, baino ez dira aurkezten. Hitz egiten da, agian poetikoki, ez politikoki barkatu, poetikoki, oso poetikoki, aipatzen da korrika, gerturatu gu guztiok egon garen gunerik bakarra, mankomunean aurkitu garen gune bakarrean, euskararen alde,
Eta salto eman genuen Euskeraz bizi nahi dut kanpainara, jakin izan dugolako zuetariko batzuk babestu izan duzuelako kanpaina hau zuen partaidetza aktiboarekin. Ez zen gehiagorik aipatu, ez genuelako asmorik inolako deklarazio superpotente, hirufoliotakoa eta hitz utzunekin eraikitzeko. Importantea da hau guztia kokatzea bere kronograman, jakitea. Eta gero, larriena dena da, esaten dela testu horren alternatibo bat aurkezten dela PNV-ren izenean, hori ostegun batean izaten da, eta ara non, astelenean bertan, kondukto ofizialetatik, erregistro sarreratik, ailegatzen zaigula, Eudel beraren deklarazioa. Berau, hau berau. Esan nahi dut, edo PNV-koa da, edo PNV jasotzen ditu testu batzuk, kanal ofizial hoietatik kanpo, hori izan da aizearen aipamena. Eta guk galdera hauekin, kronograma honekin eta galdera batzuk kokatu nahi ditugu gure ekarpena. Lehenengoa, non geratzen da kontsentsua, kontsentsuaren nahia, beste eragilea errekonozitua ez denean. Batzorde batera joaten garenean, irakurri gabe beste pertsona, beste proposamen hori, eta horren gainean jartzen dugu beste testu bat, bai, kointzidentzia batzuk, txiki batzuk dauzkate, baina imposiblea zen herritik sortutako testu batean kontsentsu bat lortzea, esango dute, instituzio batekin aldenduta, Eudelen nahiak eta deklarazio horiekin aldenduta. Bigarrenin, non geratzen da, orain galdetzen dugu, imaginatu honen gainean jartzen garelanean, non geratzen da mezuaren izaera bera, beste erakundeen egiletza, PNV-ren esku geratzen denean, edo PNV-ren izenean geratzen denean. Non geratzen da esfortzua, baldin bada korteipega imenso bat, gure bizitza politikoa. Eta azkenik, non geratzen dira udal mailan hartutako akordioak. Horietan ezin bagara elkartu, oso zaila da gauza handiagoetan aurkitzea. Edazoelako moduan ere uler daiteke, soberbiagatik, ironiagatik, kontradierazpen batzuk egiten, udal jarduera etendu nahi dela, paratu nahi dela. Eta eskatzen duguna da, errespetu minimo bat, udal honek hartzen dituen akordioekiko. Voy a hacer un pequeño resumen en castellano para ir un poco en la tónica esa de que en el Día del Euskera y las declaraciones en euskera tienen que ser en castellano por aquello de acercarnos a la lengua y no alejarnos. Quería señalar varias cuestiones. Voy a situar el texto que ha propuesto el equipo de gobierno, no ha venido de ningún otro lado, lo ha hecho la Concejalía de Euskera, no la concejala, la Concejalía de Euskera, y vamos a situarlo en un cronograma. El día 16, junto con los llamamientos a las comisiones, es adherido a este texto. Este texto es una declaración institucional muy pequeña. Es verdad que no es largo, es muy pequeño, porque en él queríamos incidir en los puntos en los que nos encontramos con el euskera. Se ha hecho un texto muy chiquinino en el cual se encontraban dos. Nos hemos encontrado en la Corrica y nos hemos encontrado en una campaña que en estos momentos el Ayuntamiento está llevando a cabo. Euskeraz bizi nahi dut tiene como nombre, quiero vivir en euskera. No se quiso hacer una declaración más allá de todo esto, se quiso ser claro, conciso para encontrarnos. No se recibió ninguna aportación y el día 23, en la Batzorde, la voluntad del consenso, por lo menos del grupo del PNV, es tan simple como decir, hemos traído una declaración alternativa. No solo se trae una declaración alternativa, sino que esa declaración viene en castellano. Había determinados términos de la declaración que nos llaman la atención y volvemos a preguntar sobre la autoría de ese texto. Ese texto nos vuelven a remarcar que es del PNV. Perfecto. No hay facilidad de consenso entre un texto
de dos folios y medio y un pequeño texto que ni siquiera había sido leído para esa comisión, porque si no, hay momentos coincidentes en los que se podía haber trabajado. Del 23 en adelante no existe ninguna llamada por parte de los grupos para consensuar un texto y no solo eso. El lunes siguiente nos llega por los conductos oficiales la declaración de Eudel, que es esta. Es esta que el PNV nos había facilitado el jueves anterior bajo su nombre. Entonces, sin querer, quedan algunas preguntas en el aire. Y esas preguntas es ¿dónde nos podemos encontrar en consenso cuando no respetáis ni siquiera el trabajo de las personas que llevan un texto que al menos se basa en algunos de los principios que hemos acordado en este ayuntamiento? Luego, otra pregunta que queda en el aire es ¿cuál es el mensaje que nos queríais transmitir con un texto que es de Eudel o no es de Eudel? El que hoy traéis, a nosotros nos consta que tiene el sello de Eudel y de otros agentes. Vosotros no los trajisteis como el PNV. Igual a eso se referíais sea con lo de los conductos oficiales y los no conductos oficiales del PNV. Entonces, sí que nos llama la atención que cuando este ayuntamiento, trabajando durante 365 días, hace propuestas que intentan llevar a cabo los acuerdos que ha tomado el propio ayuntamiento, como hacer textos cercanos que hablen de nuestro pueblo, etcétera, etcétera, como ese pequeño acuerdo, lo llevamos a las comisiones y la respuesta en nombre del consenso es poner una declaración alternativa. ¿Dónde queda el consenso ahí? Y luego es muy ilustrador que incluso la declaración de Eudel a mí no me la han filtrado, a esta concejalía no se la ha filtrado nadie para el 16 de noviembre, se encuentre términos como fuego, como sabor, como euskera, como llevar a la boca, que no los habéis validado y nos habéis vuelto a traer aquí simplemente por pose, no sé por qué razón traéis aquí una moción que sí habla de lo que nosotros hablamos de un modo más simple, más cercano y muchísimo más atado a plencia. Sin más. Eta seguramente no he hecho una itzulpen exacta, sentitzen dut pillo. Y es que... Gauzatxo bat, por alusiones, si me permite el señor alcalde. Bien, por empezar por el final. Se nos dice, y yo eso no lo voy a tolerar, y creo que nadie de mi grupo, que no respetáis el trabajo de otras personas. Dime dónde y cuándo, porque aunque el 16 se haya convocado la comisión, nosotros cantidad de veces vamos con los documentos que nos pasa el equipo de gobierno rozando el larguero a las comisiones y nos encontramos en las comisiones con cantidad de documentos nuevos, incluso después de celebrada la comisión. Entonces, no nos digas que no respetamos el trabajo de otras personas porque creo que no es verdad, creemos que no es verdad. Y en este caso en concreto, dime dónde te hemos faltado el respeto a ti como concejala de euskera. Espera, sigo. Sigo porque has hecho un alegato en cascada y lo queremos responder también así. En segundo lugar, se nos acusa al Partido Nacionalista Vasco de una falta de consenso en este asunto y que llevamos una declaración, a mí así me ha parecido entenderte, tanto en herderas como en euskera, que hemos llevado una declaración alternativa. ¿Qué tiene eso de falta de respeto o de extraño en una comisión? Pregunto, se hace todos los días con tema de euskera, de la mujer, de la memoria, violencia de género y muchísimas más declaraciones que hacemos. Es más, si no me equivoco, y este tema salió a relucir en la comisión Estíbaliz, entre tú y yo me dijiste cómo el año pasado, precisamente no hubo inconveniente, y ahí está reflejado en acta, se leyeron las dos, las que provenía del trabajo de tu concejalía y la que propusimos, y si no me equivoco, se aprobaron las dos, ¿no? Así lo dijimos y así consta. No veo qué tiene de extraño que este año el Grupo del Partido Nacionalista Vasco haya traído otra declaración, que es verdad, es institucional. Nos pudimos confundir en la comisión al decir que era del Partido Nacionalista Vasco, pero no encuentres o no busques ahí ningún mensaje raro ni extraño. Bien. No sé qué más habías dicho. Una cosa también que nos llama la atención. Has incidido en que
presentamos la declaración, lo has dicho en la versión en euskera, que la presentamos solo en castellano. No, a la comisión llevamos los dos textos y cuando llegó el momento de fotocopiarlos para facilitar a todos los concejales, se facilitó el ejemplar en Herderas, para que todo el mundo tuviera acceso a él y no tuviera problemas de comprensión. Pero presentamos y tenemos los dos textos. Si quieres te lo leemos ahora en euskera, no tenemos ningún inconveniente, ¿eh? Entonces, se dicen cosas que no son. Por alusiones. Bien, yo no creo que haya dicho en ningún momento que se me haya faltado el respeto a nivel personal. Creo que se le está faltando el respeto a los acuerdos que toman, que toma este propio ayuntamiento. Uno de los acuerdos, si no me equivoco, es que íbamos a hacer textos y hoy hemos incidido en ello una, otra y otra vez, que íbamos a hacer textos, declaraciones institucionales, etcétera, 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 lo más cercanas a las necesidades y a las realidades que viven las personas de Plencia. Ese era nuestro compromiso. Hasta ahí. El compromiso del equipo de gobierno. Me parece estupendo. No, perdón, Eli. Nos has dicho, no respetáis el trabajo de otras personas. Perdona, no me interrumpas. Y eso no es verdad. Yo no te he interrumpido, has hecho un alegato largo. Y sí creo que es acordar. De hecho, es una pena que no podamos tirar en la comisión. Las comisiones son públicas e invitaríamos a los vecinos y a las vecinas a venir. Eli, dijiste que acordabas, compartías que las declaraciones tenían que ser lo más cercanas a las personas a las que se les hace llegar, es decir, a los habitantes de Plencia. Cuanto más locales, mejor. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es que ese criterio nos parece muy aceptable. Ya está. Lo mismo que los actos del Día de la Mujer pueden estar más protagonizados por aquella asociación feminista o que trabaja en ese campo que puede. Eso, lo más cercano al pueblo, siempre nos va a parecer bien. No vemos qué tiene de incompatible eso con que haya otra declaración que pueda complementarse o que sea igual de buena que la primera. No creo que eso no sea respetar el trabajo de nadie o respetar la dinámica de trabajo que se había hablado. Entonces, continúo. Coincidiendo en eso, la propuesta de trabajo era metódica y era clara. Hay un pequeño texto en el que podíamos consensuar. Consensuar supone muchas cosas. Yo no he dicho, bueno, yo sí he dicho que no se consensa y que no hay voluntad para el consenso cuando no se respeta y no se escucha a la otra parte. Esos son previos para cualquier consenso, para cualquier negociación. Entonces, si a un texto, la única apreciación que le haces a un texto construido en el pueblo, porque teníamos tiempo para haberlo mirado, a un texto construido en este pueblo, construido desde este pueblo, la contestación que se le da es, nosotros hemos traído, la única apreciación que se le da es, nosotros hemos traído una alternativa. Os confundisteis, de acuerdo, que no era del PNV, que era de UDEL, que tenéis la posibilidad de haber traído lo de UDEL antes de que llegara por los conductos oficiales. Me es indiferente. Si lo único que se le aporta a eso no es un reconocimiento, no es, hemos escuchado esta propuesta, nos parece que está bien, lo que fuera, y presentamos, esta es nuestra moción alternativa, perdona, ahí no hay ni escucha ni reconocimiento a la otra parte. Por lo tanto, es muy difícil consensuar así. Y lo de solo en castellano es una parte de la vida municipal, solo en castellano. Entendido, perdona. Me refiero a que en que la comisión se distribuyeron los apuntes solo en castellano, yo lo único que hago es una reflexión, es el reflejo de la vida municipal, solo en castellano, incluso en estos puntos. Os dije que no tenía inconveniente en daros el euskera y se fotocopió la de castellano. Estaban a disposición los dos textos de todos los concejales. No hagamos de eso lo que no es. No estamos haciendo heridas ni sangre de nada. Simplemente decimos que es solo en castellano, como la declaración institucional, elegir solo en castellano. Sin más. Es más, quiero recordar que a Alcaldía le facilitamos una en euskera. Porque te la pidió.
pero luego para muestra un botón que habéis leído la declaración en castellano, y eso que lo ha hecho súper bien, que lees muy bonito, pero en castellano. ¿Y qué inconveniente hay en hacerlo? ¿No son lenguas cooficiales? No, no. ¿No es la lengua que va a entender aquí? ¿Va a haber gente que no va a entenderla? Reflejo del compromiso. A lo mejor lo hacemos por eso. Reflejo del compromiso con el euskera del PNV. No cuestiones nuestro compromiso con el euskera, que a lo mejor es muy anterior y mucho más fuerte que el vuestro. Bueno, gehiagorik, eskerrik asko. 12. puntua, azken osoko bilkuraz geroztik emandako dekretuen berri ematea, irailaren 26ko 359 zenbakitik, azaroaren 23ko 476 zenbakira. Punto número 12. Dar cuenta de los decretos dictados desde el último pleno, desde el 359 del 26 de septiembre hasta el 466 del 23 de noviembre de 2017. Epamenik. Beraz, azken puntua, 13. galde eskariak, último punto, ruegos y preguntas. Galderarik. Yo sí tengo alguno. Bueno, ya que ha vuelto el agua a su cauce, quería comentar, bueno, aquí en este mismo salón, una vez bueno, no es un cuento, hubo una vez unos que vinieron aquí a ver qué votaba el PNV sobre un local en el Arcote, unos veteranos creo que eran, y el alcalde me dijo con buen criterio, que yo no había ido a hablar con ellos allí. En otra ocasión, después, parece un cuento, pero no es, también nos dijo que por qué nos metíamos con el Gaztetxe primero, cuando había otros clubs y otras asociaciones que también tenían problemas. Bueno, pues hoy nos hemos cambiado desde Arpillao, nos hemos ido a Rotabarri y hemos visto el club de tenis que tenemos en Plencia. Y queríamos saber qué hay en el club de tenis, porque hemos visto, por la información que hay, y sobre todo porque algún vecino nos ha dicho que es muy difícil conseguir una pista para jugar allí, que lo lleva una persona que es la presidenta de la asociación, que dan clases allí, que han firmado 173 personas pidiendo iluminación, que dice que el IVA, porque es enseñanza reglada, no se cobra, que cobran las clases, bueno, no se sabe cuánto, pero cobran a los socios 25 euros al año si son empadronados, que dice que hay entre 60 y 70 en invierno y el doble en verano, que eso supondría unas cifras de 5.000 euros más o menos, que dice cosas, bueno, ha tenido subvenciones varios años, la última ha sido del 2016, de 2.000 euros, no ha presentado documentación, la que presenta aquí me parece un poco extraña, pero hay una cosa que me llama la atención y dice, en este año 2016 nuestros veteranos que tienen un ranking anual voy aquí. Comprendemos que todos los pedimos, pero nos gustaría, como ya insistimos el año pasado, que el ayuntamiento pudiera llegar a los 1.400 euros de subvención del club. Con esto nos arreglaríamos, qué bueno, ya que el club, por su parte, también invierte el dinero de las inscripciones de los torneos y cubre también el déficit con el dinero que proporcionan las clases. Pero claro, los profesores necesitan cobrar. Qué bueno son. Entonces dice, ahora mismo, en invierno, el club trabajando solamente el fin de semana mueve alrededor de 60-70 personas, por lo que si pudiéramos trabajar de lunes a viernes, qué bonito, yo también me gustaría. La escuela sería más numerosa. En los meses de verano duplicamos. Y lo curioso del caso es que este año se le ha pedido que mande información para pedir la subvención y por lo menos por registro no hemos encontrado nada. Entonces, las preguntas que nos hacemos es, las clases que se cobran aquí, ¿dónde se revierten? Las clases, ¿por dónde cobran las personas que dan clase? ¿Qué contratos hay con ellos? ¿Cuánto se les cobra de clase? ¿Qué seguros tienen? Toda esta información deberíamos de saberla, porque si queremos que se arregle esto, me imagino que el equipo de gobierno estará trabajando sobre el tema
de los clubs, y el club de tenis me imagino que será uno de ellos. Pero todas estas firmas que he visto aquí, no sé cuántos habrá de Plencia, igual de 173 hay 8. Vale, eskerrik asko. Empiezo por el final, que las preguntas más claras las has hecho al final, compañero, y te pillo ahí el guante. ¿El equipo de gobierno está trabajando con el tema de las pistas de tenis? Sí, rotundo. Tanto con el tema de la gestión de las reservas de las pistas, como con la posibilidad de iluminarlo y otros arreglos, y efectivamente de regularizarlo. Todo, como en el resto de clubes. Sobre el resto de cosas, que algunas cosas las sabíamos y otras no, simplemente decir que la subvención otorgada en 2016 le puedes preguntar a Txelu sobre cómo se le otorgó y qué entregó después. Sobre la de 2017 te puedo adelantar que para nuestro juicio no cumplía los requisitos. Me gustaría hacer un apunte y yo dejaría la sorna, porque también me parece que hay que guardar un respeto para el grupo que está allí en esas pistas. Se han dado ya unos pasos en la regularización y en la gestión del alquiler de las pistas. Esto es delicado porque estas pistas no están en término municipal de Plencia, entonces en cualquier caso tendremos que contar con el ayuntamiento correspondiente. Se ha hablado con el equipo informático para, igual que se hizo con las pistas de pádel, poder activar un aplicativo para la gestión de las pistas de tenis. Necesitamos primero aprobar unas nuevas tarifas. Yéndonos al club de tenis, yo no sé si asociación, pero club de tenis es como se hace llamar. Se ha hablado y hemos tenido varias reuniones y se ha explicado por activa y por pasiva por qué se ha dejado de conceder esa subvención que, como bien dice ISEA, no se ha considerado, no hemos tenido los criterios que se nos han planteado, no cumplen de ninguna manera. Gehiagorik. Bueno, solo voy a hablar yo, vale. Hace unos días metimos por registro un tema sobre el SAC, que bueno, yo esperaba que el alcalde... ya verás que pasamos, mira que estamos bien cerca y nunca nos hablamos de esto, porque en vez de velarlo aquí podíamos hablar del pasillo, pero no me paras. Entonces, pero bueno, sí te voy a decir que mandamos esto y no hemos recibido contestación. Y realmente no tengo nada que ver con el Gobierno vasco, porque al de una semana mandaron ellos, el Gobierno vasco, una revisión que ha hecho al SAC y a otros sitios de departamentos, y casi coincide, ¿no? Bueno, no coincidimos en lo que queremos, pero sí en... No sé, esto nos han dado de plazo hasta el 1 de mayo. Yo quería saber un poco, David, si esto se va a hacer alguna cosa o nos vas a contestar algo de esto. A tu escrito te contesto ahora mismo. La apuesta del equipo de gobierno es, en caso de que haya que hacer algo, que sea integral y no andar parcheando. Respecto a la inspección de trabajo, entró el otro día la resolución, pero la inspectora ya estuvo aquí, nosotros fuimos a visitarla a Bilbao. Se pidió a la empresa que lleva el tema de riesgos laborales que hiciera las mediciones correspondientes en este edificio. Los hizo y es lo que entregamos allí. Y si se va a hacer algo para el 1 de mayo, decirte que esta misma semana ha estado un equipo de profesionales tomando mediciones de luz, tal y como se exige. Nos mandarán un presupuesto para hacer las correcciones necesarias y, por supuesto, que acataremos la orden emitida por Inspección de Trabajo. Hay que recordar que esa orden se basa en otra de 2014. ¿Pero subiremos el SAC o no? Eso es una decisión que puede ser sí o puede ser no. Nosotros estamos hablando de un proyecto integral para el Ayuntamiento de Plentzia. Vale. Gehiagorik. Barkatu, David, volviendo a ese tema, de ese proyecto integral ya se habló durante las reuniones de SAC, bueno, o se intentó
que mantuvimos durante un largo año, del que se hablaba de la posible reubicación de los puestos de SAC, de los de atención a la ciudadanía, además de otras actuaciones que se pretendían acometer, bueno, y otra serie de fichas y demás que se hicieron. ¿Es esa un poco a lo que te refieres cuando hablas de una posible actuación integral? Porque, no pensamos claro, trabajamos durante un año y no dio fruto ninguno aquello. Bueno, hubo una serie de propuestas encima de la mesa. Nosotros pensamos que no solo es el SAC el que hay que adecuar, con muchos otros puestos hay que adecuarlos a la vez que se adecua la plantilla. Y eso pensamos que lo que tenemos que hacer es un proyecto en su totalidad para no andar parcheando y encontrarnos luego pues, con deficiencias. Pero el hecho cierto es que las personas que prestan el servicio en la planta baja padecen unas condiciones, no digo que el resto no tengan otros problemas, ojo, sí padecen unas condiciones de, bueno, pues desde el cubículo en el que están y las entradas, las salidas, en fin, sabemos las afecciones que están teniendo a consecuencia de ello, sí parece que debía afrontarse con cierta premura, al entender de este grupo, En el pleno de septiembre os preguntamos sobre las obras de Andramari Bidea. Vale. Cuando se preguntó cuándo finalizaban las obras, tú mismo nos dijiste que hoy se pueden dar por finalizadas y la carretera se abriría la siguiente semana. Nuestra pregunta es la siguiente. Si esto ha finalizado, si es así, si ya está abierta la carretera y todo lo demás, ¿por qué todavía sigue sin cambiarse las direcciones de salida por la plaza? El tráfico, digo, Hay una propuesta de policía local para un cambio de direcciones y se ha dado por buena en parte. Se planteaba un cambio de direcciones en todo el casco histórico y lo que se ha planteado es únicamente en la zona alta del casco histórico, la que rodea a la Plaza de la Iglesia y a Gamíniz. Eso se ha mantenido. Se ha intentado evitar un tapón o, bueno, un doble sentido muy estrecho, que es el de Gamíniz-Calea, y desde Policía Local consideraban que era mejor el tránsito por Portaletas, desde Portaleta hasta la Plaza de la Iglesia y no al revés. Esa es la razón. Ya, pero supongo que tú habrás visto, como yo, que hay veces que los coches, unos siguen hacia Portaletas, el otro se meten así y hay un follón. Yo creo, es una sugerencia, que se podía señalizar un poco más abajo para que no haya esa confusión. Hace escasamente unas semanas estuvo con una empresa de señalización y se van a tomar ahora mismo una serie de medidas, tanto en este sentido como en otro. Vale. También, y siguiendo con el tema, lo que queríamos saber es que si la Plaza de la Iglesia va a seguir siendo un parking. ¿O qué idea tenéis el equipo de Desde nuestro gobierno? criterio, no. Estamos a expensas y, bueno, ya se está utilizando el solar que queda en Andramari, se está utilizando sin que haya, por lo menos por parte del Ayuntamiento, ningún tipo de convenio, acuerdo con los propietarios, con los que sí nos hemos reunido, y hay una voluntad de llegar a un acuerdo para que ese parking pueda utilizarse en condiciones para Pero si se alarga esa posibilidad, si se alarga porque no se llega pues a un acuerdo… la plaza probablemente volverá a su sistema de carga anterior. y descarga y luego con la cadena. Eso es. Vale, vale. Y luego, como quejas que nos han llegado a nosotros, desde luego, porque pues, el otro día bajaba yo por la cuesta precisamente de las escalerías del Cristo y se cayó una chica joven además, se cayó, iba con unos zapatitos de suela y se ha pensado algo con yo lo llamo imprimación del suelo, no sé, encima del cemento hay una imprimación que resbala y resbala seca y resbala con el agua, que bueno, que si los chavales se empiezan a dar cuenta van a empezar a bajar ahí con tablas, de verdad, es una pasada. ¿Habéis pensado algo en cambiar esa imprimación del suelo? La imprimación tiene el certificado de antideslizante. Pues chico. Y resulta curioso que también mucha gente nos traslada, ¿no? Porque hay una recogida de firmas ahora que nos parece muy legítimo además, nos traslada que no patina para nada y que mucho depende del calzado. Nosotros respetamos cualquier opinión al respecto
Hemos estado haciendo observación in situ, no hemos visto nada extraño y si lo viéramos, pues lógicamente es para alarmarse. Y de hecho tenemos pedido un presupuesto, ya hemos recibido un presupuesto por si hubiera que dar una imprimación extraordinaria. Vale. En caso que haya que actuar, actuaremos. O sea, me estás diciendo que depende qué calzado lleve la gente, ¿se resbala o no se resbala? Pues esa es una causa, sí. Esa es una causa. Yo me resbalaba hasta con playeras. Llovía, también Ya. te digo, pero me he resbalado con playeras. Quiero decir que es goma, Yo voy para que, en fin, a esta gente que ha dado esa imprimación, pues yo no sé si verdaderamente lo han tenido en cuenta. Aparte, la cuesta que hay. Ahora hay más. No, no hay más. No hay más. Bueno. Nos da la impresión de que hay más, pero no hay más pendiente. Vale. Bueno, no hay más, porque esto es una discusión que tengo yo habitualmente con la gente y no hay más cuesta. Bien, pero a lo que voy es que, pues comentarles, porque igual esa imprimación no es suficiente. No hemos estado allí con la dirección de obra y tenemos un presupuesto que si hay que actuar, se actuará, por supuesto. Vale. Perdona, David, ¿en toda la zona lo de que no hay más inclinación? No, en la Cuesta del Cristo no hay más inclinación. En el otro sí. ¿En el otro? ¿Cuál es el otro? La otra parte, la que sube. Lo dudo. No lo sé, No lo sé. Hombre, la subida de la calle con respecto a las ventanas que antes tenían un trozo hacia la carretera, quedaba así, ahora la carretera ha subido a la esquina de las ventanas, justo la cuesta. Yo que han cambiado las cotas por el tema de los servicios, por la profundidad a la que se encuentran los servicios. Vale. Bueno, yo tengo otra pregunta sobre el informe de gestión inmobiliaria Palas. Con fecha 10 de noviembre, nosotros como grupo solicitamos a la alcaldía una copia del informe técnico y jurídico. Recuerdas, ¿verdad?, que hemos mandado por escrito. Tal como se acordó en la reunión de urbanismo que tuvimos el 5 de septiembre, se iba a dar para octubre el informe técnico y el jurídico, nos ibais a remitir. Dentro de esa comisión también se habla de que en esa semana o la semana siguiente iba a haber una reunión entre el arquitecto actual y las arquitectas anteriores. Queremos saber si ha habido esa reunión, si han contrastado criterios o si nos puedes informar un poco de cómo está. Sí, como se informó el 5 de septiembre, hubo esa reunión, efectivamente. La idea era informar sobre el primer informe que realizaron las anteriores arquitectas. Se le puso a Aitor al día, aunque ya había habido otra reunión previa. Y por diferentes circunstancias, desde la oficina técnica se ha retrasado el informe. Yo escribí a Aitor para ver qué previsión tenía y me dijo que iba muy retrasado. Yo he vuelto a escribir a Aitor, al arquitecto municipal, para exigirle que, solventada una cuestión de máxima urgencia que teníamos, ahora le dedique exclusividad a este informe. Si es preciso eliminar las visitas, que las elimine, y si es preciso pues otra serie de cosas, que las haga. ¿Te ha dado fecha? ¿Te ha dado algo? Sí, ¿Te ha dicho algo aproximado? Tan pronto como sea posible. Ya, pero tan pronto como sea posible no es una respuesta, David. Sí, estarás conmigo. Para ti no es una respuesta. Para mí no es una respuesta. Claro, tan pronto como sea posible. Porque tenía que haber sido para ayer y estamos ¿Tú como alcalde no le has puesto un límite para que tenga eso? Porque claro, no, luego ahí está… Considero que no es necesario, cuando hablas con un profesional como es Aitor, sí. Considero que no es necesario, cuando se le ha indicado una orden de máxima urgencia, es máxima urgencia. Ya, pero esa máxima urgencia también se le dio y él se comprometió a octubre. Sí, ha habido circunstancias extraordinarias. Entiéndeme, no estoy hablando de que lo haya hecho aposta, ni mucho menos, que yo le respeto muchísimo. Pero, es decir, cuando sea posible, no es decir nada. David, estarás conmigo. Bueno, para ti. Para mí, Elche, claro. no es decir nada. Claro. Porque puede ser el año que viene, David. Si es el año que viene, se tomarán las medidas que haya que tomar.
Vamos a ver. El día 27 de octubre y recientemente el 24 de noviembre se recibe en este ayuntamiento, por parte de la Delegación de Gobierno, un requerimiento para quitar, llaman la estelada y el cartel de acercamientos de presos. La pregunta es la siguiente: si tiene el alcalde intención de quitarlos. No tendrá inconveniente en responderte en el siguiente pleno, Kelche. Vale. En el siguiente, perdona, sí, el siguiente pleno se ha pasado el plazo. Recuerda que la última notificación que dan a este ayuntamiento, el Gobierno Civil, es para un mes. Yo la respuesta te la doy en el siguiente pleno y otra cosa es lo que haga el equipo de gobierno. Ah, vale, vale, muy bien. Yo tengo una duda. Si la respuesta sería negativa, mi pregunta y nuestra pregunta es: si hay una multa económica, ¿quién la pagaría? Pues no tengo la respuesta porque no sé lo que va a pasar. De acuerdo. Entonces, tu duda es muy razonable, pero no te la puedo contestar. Vale. No tengo más. Tú tienes, ¿no? Yo tengo una pregunta para la concejala de Comercio, y es si tiene constancia de por qué se ha cobrado la ocupación de dominio público con mesas y sillas a algunos establecimientos de hoteleros del pueblo y a otros no. O si tú sabes a quién sí y a quién no, pero eso está regulado por la ordenanza de terrazas. Bueno, pues simplemente hay que leer el decreto que ha remitido el alcalde con el número 440 para saber a quiénes se les ha pasado. Y simplemente de una simple lectura de a quiénes se ha pasado queda en evidencia a quiénes no se les ha pasado. Por eso digo de si tenía constancia de por qué a unos sí se les ha cobrado y a otros no. Pero bueno, la pregunta es bastante sencilla. ¿Por qué a los que no se les ha cobrado y tienen mesas, bancos o cualquier otro elemento, por qué no se les ha cobrado o por qué no se les cobra? Bueno, hay una razón muy sencilla. Estamos trabajando en la ordenanza nueva de terrazas y es donde se regulará todo. Recientemente elaboraron los planos de terrazas y demás. De hecho, en ese decreto ya percibirás correcciones que ha habido, porque hay a quien se le cobraba por 80 y tantos metros cuando tiene 19 realmente. Sí, muy bien, pero no me estás contestando en absoluto. Porque si a unos se les está cobrando, ¿con qué se les está cobrando? Con la ordenanza de terrazas. Claro. Y a los que no se les está cobrando, no se les está cobrando con la misma ordenanza de terrazas. Aquí se están resolviendo las solicitudes que están encima de la mesa. Yo entiendo que intentes escapar, David, pero es que es flagrante porque está pasando en cualquier sitio del pueblo. Es decir, no tenemos que ir más que a la plaza de la iglesia para comprobar que a unos sí y a otros no. No tenemos que ir más que a la calle Rivera y comprobar que a unos sí y a otros no. No tenemos que ir más que acercarnos hacia el puerto y comprobar como unos sí y otros no. Es decir, se está haciendo un agravio comparativo, como ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, con unos locales y con otros. Es decir, la sensación, y quiero que quede constancia de que digo, la sensación que da es viendo a quienes sí se les está cobrando es porque piden licencia y a quienes no es porque hacen lo mismo pero no piden la licencia. Vale, seguimos, que ya vemos que no... Se está jugando con el agravio comparativo, como dije, y esto a mí me parece deleznable, lo primero porque hay unos comerciantes, unos hosteleros de primera y hay otros de primera regional. Así todo,
Además, se está produciendo con esa misma ordenanza de terrazas con la que sí se les está cobrando a algunos, lo que ya manifestamos en el pleno del mes de mayo, en el que, por cierto, yo no sé si el señor alcalde se ratifica en lo que dijo, que se iba a ver, porque mientras no hubiera denuncias, que se iba a regular la ocupación de vía pública por parte de los comercios, no ya de los hosteleros, sino de los comercios que están sacando carteles o están sacando muestrarios de sus productos a la vía pública. ¿Se ratifica el señor alcalde en lo que dijo en aquel momento o vamos a seguir de la misma manera? ¿Cómo es seguir de la misma manera, Chelo? No entiendo la explicación, de verdad. No, es muy sencilla, David. A unos sí se les está cobrando, a otros no se les está cobrando. Hay unos señores que están sacando y están haciendo ocupación de vía pública delante. ¿Estás denunciando a los comerciantes que sacan elementos a la vía pública? O sea, eso es a lo que voy. ¿Y qué elementos son esos? Bueno, David, yo no sé si cuando vienes... ¿Estás denunciando a los denunciantes que sacan elementos a la vía pública y qué elementos son esos? Sí, evidentemente está claro que tú no quieres ver porque pasas por ahí. Todos los días, lo sé. Por eso, que si no ves lo que vemos los demás, es que no lo estás queriendo ver. Entonces, cuando tú decías, mientras no hay una denuncia, ¿qué es una denuncia? ¿Qué es lo que estamos diciendo en este pleno? O sea, ¿qué tiene que ir? Mientras no, en este ayuntamiento no se ha recibido ninguna denuncia de que haya elementos en la calle que molesten. En este ayuntamiento no se ha recibido ninguna denuncia de que haya elementos que molesten. No mientras. No, perdona, yo no estoy mintiendo. Sigo con lo mismo. La normativa que se les aplica a los demás es que no tiene que haber la denuncia de nadie, porque existe una ocupación de vía pública, que está arreglada, pero es que hay una ordenanza que sí se aplica a unos, que es lo que vengo a querer decir desde el primer momento, que por qué se les aplica a unos y a otros se les deja que campen a su criterio. En la comisión de la pasada semana hicimos una pregunta que después de 7 días tampoco es que hayamos tenido ningún tipo de comunicación al respecto. Y entonces, a mí me gustaría saber si el señor alcalde tenía conocimiento antes de la comisión de Hacienda de la semana pasada de la modificación de la tasa de utilización de las pistas de pádel. Por supuesto, porque la votamos en este pleno. Por supuesto que votamos en este pleno el qué. Lo que es obvio, Chelu. Yo obvio no entiendo nada. La propuesta que tú mismo hiciste. He preguntado si tenías conocimiento de que se había producido una modificación. Sí, en el pleno de enero se produjo una modificación de las tasas. No pretendo que nadie se quede sin ir a cenar. Solicitamos un informe jurídico sobre la legalidad de la modificación realizada expresamente por escrito y publicitada tanto en la web como en el tablón de anuncios, como remitida a los usuarios de la pista de pádel, por lo que consideramos que es una obvia modificación de la tasa y una vulneración de la legislación. Concretamente, el artículo 50 de la norma foral 9/2005. Vale. En primer lugar, yo quisiera decir que, como ya dije en la comisión informativa, que no es una modificación expresa de la tasa tal y como se plantea en el escrito que hace el Grupo Independiente a esta concejalía. Sin embargo, tengo que reconocer en este pleno que ha sido una decisión desacertada, que ya ha sido rectificada. Gracias, Chelu, por estar ahí, ojo a visor. Tras haber consultado con Secretaría, la que está, por cierto, sobresaturada de hacer informes para vosotros, efectivamente no es posible retrasar la aplicación de las nuevas tasas hasta enero, cosa que yo ordené precisamente para no causar ni mareos ni ningún tipo de malestar entre la gente usuaria del pádel.
Sin embargo, voy a explicar los motivos que conllevaron a enviar un aviso para hacer efectivas las tasas de 2018, que ya lo hice en la comisión, pero que no se quisieron escuchar, que no una modificación de las tasas aprobadas en enero. Fueron publicadas el 10 de julio, pero nos dimos cuenta de ello a mediados de octubre. Detectamos entonces que solo había 18 personas abonadas en el aplicativo que se puso en marcha cuando tú eras concejal y cientos de personas usuarias. De manera que las nuevas tarifas no podían ser de aplicación a más allá de 18 personas. Y las ventajas por estar abonado o abonada, que son respecto a los días de antelación de reserva de las tarifas o de la modificación de las tasas que ha dicho David, que efectivamente votamos aquí, que pasaba de ser 5 euros de una tasa universal, no sé cómo llamarla, a 3 tipos de tasas, dependiendo de bonificaciones y de estar empadronado o empadronada o no, abonado o abonada o no, pues eso, que solo las podrían haber disfrutado 18 personas, cosa que salta en octubre. Para precisamente evitar una avalancha de abonos que solamente podrían disfrutar en noviembre y diciembre, y para evitar también que gente hiciera todo ese trámite para, desde luego, solamente disfrutar de esas tasas bonificadas o incrementadas en algún caso solamente en noviembre y diciembre, erróneamente mandé un aviso por un email masivo a todas las personas usuarias del pádel y efectivamente puse un aviso en el corcho. Vuelvo a decir que fue una decisión desacertada y que ya ha sido rectificada. Hemos detectado también otros fallos en la aplicación que están ahí desde el origen en el cual se instaló y se puso en marcha y se está tratando de subsanar lo antes posible este y otros temas, ¿vale? Igual que hemos dicho con el tema del tenis, al pádel le quedaba mucho por regular y estamos trabajando en ello. En definitiva, la intención con la cual se publicó el aviso y se envió el email a usuarios y usuarias ha sido el de perjudicar lo menos posible a la ciudadanía y dejar el sistema de reservas de la pista lo más ordenado posible. No sé si te vale. Está muy bien que hagas la alegoría de que la señora secretaria tenga que trabajar con informes. Si las cosas se hicieran con menos autosuficiencia y un poquito más de control sobre la legalidad de algunos aspectos de los que estamos hablando, quizás no tendríamos que pedir informes jurídicos, porque clama al cielo oírte aquí decir que no es una modificación cuando está clarísimo. El otro día lo enseñé y hoy aquí sigo teniéndolo y yo no sé si es que es un problema de léxico o de sintaxis o de qué es, pero cuando por una tasa se cobra un precio aprobado el 26 de enero y se decide de capricho, de acuerdo con no sé quién, pero saltándose la modificación plenaria, cambiar el precio, pues si no se llama modificación, ya me dirás tú a ver cómo se llama. He dicho, como en 3 ocasiones que fue una decisión desacertada, no creo que tenga que reiterarme más, ni creo que le tengas que llamar capricho. Respecto a los informes de secretaría, he tenido que decirlo porque realmente no sé si ya son unos 3 o 4 plenos en los que termináis pidiendo un informe de secretaría. Aquí hay una carga de trabajo brutal. Y Cristina me va a perdonar, porque es ella la que los redacta, pero es que tengamos que andar así cada 2 por 3, porque no os fiáis ni de los informes que redacta ella o de intervención o de cualquier otro órgano de este ayuntamiento. A mí, si me permitís, me gustaría hacer un apunte sobre autosuficiencia y control de la legalidad. Lo que he hecho supongo que te sonará. Más allá de una sola voz. Es un libro de poesía que bajo la dirección de la Concejalía de Cultura, se saca, se promociona. No pagan ellos, pero es un artículo que pone el ayuntamiento a la venta en sus dependencias. ¿Tenemos casa? ¿A la venta? O sea, autosuficiencia y control de la legalidad, de la que
toman las decisiones así por arte de bloque, somos como están. No son de nuestra propiedad, son de propiedad de ellos. ¿Se está vendiendo en instalaciones municipales con alguna tasa? ¿Con alguna tasa? Pero independiente, como si quieren poner 1.000 euros de precio, ¿se está vendiendo con alguna tasa? ¿Qué parte no has entendido que no es un precio del ayuntamiento? ¿Qué parte no has entendido? Que se vende un artículo sin ninguna regulación. Un artículo que sacó la exconcejala de Diegata, yo no te he interrumpido, si me dejas tranquilo. Se saca un artículo, se pone a la venta en unas dependencias municipales sin ningún tipo de regulación. Este año, esta legislatura, por primera vez, se estableció una serie de tasas a los artículos de venta en la oficina de turismo. Es al que estáis jugando. Es al que estáis jugando. Estáis intentando dar lecciones, perdona, no me interrumpas, por favor. Estáis intentando dar lecciones de moralidad, y el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. ¿Esto es falso? ¿Esto es falso? ¿Que se estaba vendiendo un libro sin ningún tipo de tasa? ¿Tú te crees que yo creo? Pero se está vendiendo en unas instalaciones municipales sin ningún tipo de regulación. Se está vendiendo en unas instalaciones municipales. ¿Qué tipo de acuerdo hay entonces para vender ese libro en unas dependencias municipales? ¿Hay algún tipo de acuerdo? Yo le pregunto a la concejala que lo dirigió este proyecto, yo no lo sé. ¿Hay algún tipo de acuerdo? Con la asociación o personas que venden un libro en unas instalaciones. Ningún tipo de acuerdo. Ellos dijeron que se podía poner en Moniportal el día que se hace la presentación, porque tenían otra serie de cosas, y yo les dije, no creo que haya ningún problema. Ellos hacen y... He contrastado que en Moniportal no solo hay un libro, sino 2 sacados bajo tu dirección que están a la venta. Estaban a la venta. Por orden tuya. De que estén en Moniportal a la venta. Por orden. No me hace falta. No, por orden de fecha. No, es que tendría que estar la orden por escrito. Hablamos de lecciones de moralidad. Lecciones de moralidad. No, de legalidad. Perdón. Es que nos estáis intentando dar lecciones de legalidad y de moralidad, y aquí tienes una. No, la moralidad ninguna. Aquí tienes una. 8 años de gestión del Grupo Independiente de la Oficina de Turismo sin tasas para la venta de artículos. Ahí tienes otra. ¿Te crees que tenemos miedo a reconocer nuestros errores? Para nada. ¿Sabes lo que pasa? Que el error no se reconoce 7 días antes, se reconoce 7 días después. No, te acaba de hablar la concejala de que cuando tú has hecho tu exposición o la hiciste en la comisión, se han tomado las medidas para corregirlo. Sin ningún tipo de... Y lo reconoce, sin ningún tipo de nada, vamos, o sea... Pero para dar esas lecciones, primero hay que estar, vamos, como se suele decir vulgarmente, hay que tener el culo muy limpio. Perdona, lecciones no, hacemos preguntas, cosas que aquí no se contestan, como el agravio comparativo, al que no quieres entrar, por lo flagrante que es. No se contestan. O sea, no contestas por qué hay unos señores a los que no les estás cobrando, utilizando de vía pública. No lo contestas. Y no has contestado a la pregunta de por qué unos locales de hostelería, uno enfrente del otro, a uno se le cobra y a otro no se le cobra. Lo que pasa es que los dos sabemos la respuesta. De tal manera... Espera un segundo. Es que, como pasaba por aquí y lo he oído, hay un contrato de edición del 21 de septiembre de Luis de León Molina, contigo, David, que yo es que lo he visto varias veces y no sabía, del libro... sobre el Plencia, el alumbrado de las eléctricas, ¿qué es esto? ¿Lo vamos a vender, este libro? ¿O lo vamos a publicitar? Sí, hay un contrato, efectivamente. ¿Y el libro existe? Porque no es... El libro existe. Si me dejas que termine, te lo explico todo. Habrás podido observar en algún acta de las juntas de gobierno que ya no existen cómo se hace una reserva de crédito para ese libro. Ese libro estaba ya escrito. Se hizo la publicación, esto lo dirigió Kelch en su día, y ese libro ha venido con errores. Por una cadena de fallos, viene con errores. Ese libro, que está en todas las cajas en oficinas generales, se
se montó una reunión con la empresa editora, impresora, y, bueno, aclarados los errores, se han comprometido a restituir la edición al 100%. ¿Pero esto? Por supuesto, sí, sí. En la Junta de Gobierno tienes la reserva de crédito. Sí, sí. Vale. Bueno, nosotros queríamos preguntar sobre unas jornadas que ha habido el 8 de noviembre en Euskalduna sobre subvenciones europeas que estuvieron organizadas por la Diputación Foral de Vizcaya y estaban dirigidas a los municipios de Vizcaya. Quisiéramos saber si acudió alguien del equipo de gobierno. No. No. Y no se acudió porque no se pudo, porque no se tenía interés. Por problemas de agenda. Ya. Y que supongo que habéis recabado información sobre lo que allí se habló, o qué pautas se dieron en la organización, no, si os no. ha remitido alguna documental. No. Lo que sí nos consta a nosotros es que a los ayuntamientos, y supongo que habrá llegado aquí, se les mandó un cuestionario para que mandaran a Diputación cuáles eran las líneas estratégicas del municipio para que fuera suscrito antes del 24 de noviembre. ¿No se ha recibido aquí en Plentzia? Tendría que comprobarlo, pero yo Pues no lo recuerdo en mi correo. No, es que las alegaciones, si se querían hacer por la Diputación, por lo que sabemos, la poca información que hemos podido obtener, era que tras la jornada se han trasladado unos cuestionarios a todos los municipios para que marquen sus líneas estratégicas antes de optar a esas subvenciones. ¿Después de la jornada? ¿Eh? ¿Después de la jornada? Sí, al parecer ha sido después, pero al cabo de poquísimo. Yo no he recibido nada, tendré que revisar la cuenta que no utilizo, la antigua, pero no he recibido nada. Pero de la jornada como tal sí teníais información, ¿no? ¿Sabíais que se iba a celebrar? ¿Eh? De la jornada como tal sí. Pues tendría que hacer memoria, porque recibimos muchas invitaciones. Ya. Yo me acuerdo de una que me llamaron justo estando en tu despacho y no sé si era la misma. Pero sobre subvenciones europeas no llegarán todos los días, ¿no? Llegan infinidad de invitaciones y la verdad es que responder a todas es imposible. No Ya. me acuerdo en qué momento llegó esta. Ya, como aquí se habla muchas veces de lo importante que es, por ejemplo, no sé, se habla muchas veces para la rehabilitación del casco viejo, subvenciones europeas, las mencionamos así, pues queríamos saber si alguien del equipo de gobierno había estado atento a este asunto y ya hemos visto que no. Gracias. Simplemente como información, porque antes me lo ha preguntado Sutoya, cuando me lo ha preguntado no lo he visto, lo he visto ahora. 9 son los locales a los que se les ha cobrado y 9 a los que no se les cobra. Desconozco si en esos 9 existe alguna causa particular. Yo tengo otra pregunta en nombre de nuestro grupo. ¿Habías terminado, Chelu? Sí, era sobre el plan de emergencia para Plentzia, que de vez en cuando ha salido a relucir y de una manera informal se ha comentado en alguna reunión. Sí quisiéramos saber cómo está, si nos puedes explicar, David, porque hay varios vecinos que preguntan por ellos y por ello incluso tendrían interés en hacer aportaciones. Si nos puedes especificar un poquito cómo está. Está muy avanzado y habrá jornadas de participación para que se puedan hacer aportaciones. ¿Tenéis fechas previstas de...? Probablemente finales de este mes pueda estar el documento casi en su totalidad. Se ha tenido recientemente una reunión con bomberos. Ayer y hoy ha llegado información requerida por los bomberos y se le está aportando a la empresa que está redactando el plan. Toda esa la tienen que adecuar. Tenían que recabar información de otras instituciones y está muy avanzado el proyecto. Bien, luego se publicitará lo suficiente donde se hagan las... Nosotros les hemos pedido, lo primero, que cuando el documento esté casi en su totalidad, tener una reunión con los grupos del ayuntamiento para que todos tengamos la información de primera mano. Cualquier pregunta, cualquier aportación que se quiera hacer no va a haber ningún tipo de problema. La verdad es que consideramos que es gente muy seria. Están trabajando, pues bueno, tienen muy buenas líneas de trabajo y nada más. Si se les ha incidido que, por ejemplo, con la comunidad de propietarios de Isusquiza se tenga una reunión también para estudiar cuál es la situación en esta comunidad y en este barrio y no tiene ningún tipo de problema. Bien.
pues haremos seguimiento del asunto. Y sobre el ascensor de la rotonda del Eroski, que ya hemos visto hoy un artículo en el correo, son continuos los secuestros que se producen de unas u otras personas y son continuos pues, la gente con ciertas discapacidades que no puede acceder al ascensor. El otro día en alguna reunión se dejó caer que la intención sería sustituirlo por completo. ¿Es así? Lo dije en la reunión y es así. El 2 de noviembre recibimos el informe técnico de la empresa de mantenimiento. Vamos, sin ningún género de dudas, la opción que más recomiendan es la de la sustitución. Lógicamente, hoy en día los ascensores son más modernos, se ganaría, bueno, pues se ganaría con este elemento más moderno y lo recomiendan al 100%, y esa es la opción. ¿Y dan precios? Sí. ¿Se nos harán llegar? Sí, sí, por supuesto. De hecho, yo no soy el que escribe esa noticia, pero a mí me pidió ese informe y le negué el informe porque yo debo un respeto institucional a los grupos que conforman este equipo de gobierno y yo no le puedo trasladar un informe que no he trasladado al resto de grupos. Y esa persona ha escrito, yo no suscribo ni dejo de suscribir lo que ha escrito, pero yo ese informe no lo trasladé. Bien. Pues supongo que nos daréis traslado de esos presupuestos en breve, o no sé si disponéis ya de ellos. O... Como expliqué en la comisión, el meollo de la cuestión está en obtener el dinero. Eso es algo en lo que se está trabajando. Cuando tengamos un poquito cerrado el asunto nos gustaría compartirlo y bueno, pues no hay mucha más enjundia porque esto es un aspecto técnico, básicamente. Muy bien. A mí me gusta, esto sí que sí. Amaitu txat emango dugu gaurko plenoa.